Aldeon, eta eskerrik asko gure hiriaren historiari buruzko sinposioaren inaugurazio ekitaldi honetara hurbiltzearren. Sinposio hau Eusko Ikaskuntzak antolatzen du Udaleko Kultura Sailaren laguntzarekin 19. Ediziora heldu gara eta eztabaidarako eta ikerketarako referente garrantzitsu gisa finkatu da gure hirian. Aurten hausnarketa bat egiteko aukera aukiko dugu. Egunero zabaltzen ditugun kaleak, plazak, pasalekoak, etorbideak eta ikusten eta bizitatzen ditugun eraikinak guztiak guneroko bizitzako parte dira. Eta kasu askotan, aurreko garaietan Bilbon bizi izan ziren pertsonen eguneroko bizitzaren parte ere izan ziren. Horrela, uste dut, ez dela nahikoa Areatza, Santiagoko katedrala edo zazpi kaleak bezalako lekuek duten balio historikoaz jabetzea. Balio hori aitortzeko eta oroimen kolektiboan gune horientzat lehen mailako lekua aurkitzeko gai ere izan behar gara. Oroimeneko lekuak eta ibilbideak, 19. Sinposioni izena ematen diotenak, modu batean edo bestean, gaur egun garenari esan nahia ematen diotenak ere badira. Ubilekoa eta egunerekoa den eta modu egokian begiratzeko gai bagara. Hor bertan, gure berrien aurrean dagoen historia konpartitzen duten 21. mendeko bilbotarrak. Hori esan ostean uste dute benetan aurten prestatu duten egitaragoa oso erakargarria izango dela bi egun hauetan gurekin egongo diren guztientzat. Zetasun askotan sartu barik, aurreko iztako jarrotako batzuk azpimarratu nahiko nituzke. Lehenengo, hiriko museoi, udal tradizioi eta historia globalarekin edo historia handiarekin uztartzeko modua buruz duen ikuspegia azaltzeko Marcelo Berga, Florentziako irakasleak emango dugu inaugurazio hitzaldia. Gero, hiru saio interesgarri izango ditugu. Lehenengoan, Berga irakaslearen hitzaldiaren ostean, bertoko 4 ikerlarik, Bilboren historiako funtsezko alderdiak eta lekuak aurkeztuko dituzte. Egungo Berginen museoa hartzen duen eraikina, edo Zelandongo zubi zaharra beste batzuen artean. Bihar, asteartean, saio bikoitz izango dugu, arratsaldeko 5:00 hasita, egitarago zabalarekin. Lehenengo saioan, 9 ikerlarik hartuko dute parte, Bilboren historiako hainbat alderdiri buruzko lanak aurkeztuz. Horretako batzuk aipatzeagatik, Erdi Aroko horrezaren eraikuntza, Areatzak izan zuen lehenengo aldaketa handia, eta 20. mendean egintzan izandako aldaketa handiak. Azkeneko saioak, bere aldetik, hiriaren bizitzako bi alderdi oso zehatz eta nahiko ezagutzeko aukera emango digo hurbiltzen garen hori. Bata erregioarekin dago horrezatuta eta bestea zine onrenarekin. Uste dut, lehen esan bezala oso jardura erakargarria dugula, eta gu hobeto ezagutzeko aukera bikainaren aurrean gaude, eta ez historiaren ikuspegitik bakarrik, baita gizartearen garapenaren ikuspegitik ere. Hori dela eta, hemen zaten guztiok animatu gure zaituztet, gaur eta bihar, arte honetan, aztertuko ditugun gaitan parte hartu eta interes handiz jaso ditzazuen. El simposio sobre la historia de Bilbao alcanza, como decía, este año la 19ª edición, un encuentro que organiza la Sociedad de Estudios Vascos, Eusko Ikaskuntza, con la colaboración del área de cultura del Ayuntamiento de Bilbao, y que se ha consolidado como uno de los principales referentes de debate e investigación en este campo. Como todos vosotros sabéis, Bilbao ha cumplido ya 115 años solo desde su nacimiento oficial como villa, a lo que hay que sumar varios siglos más desde sus orígenes. Y unas cifras más que interesantes que nos deben conducir a una reflexión, en mi opinión fundamental. Las calles, las plazas, los paseos, las avenidas por las que caminamos cada día, incluso los edificios en los que trabajamos o pasamos parte de nuestro tiempo libre, todos ellos forman parte de nuestra vida cotidiana, como también forman parte, en muchas ocasiones, de la vida cotidiana de las personas que habitaron Bilbao en épocas anteriores. En ese sentido, creo que no solo es importante ser conscientes del valor histórico que encierran lugares como el Arenal, la Iglesia de Santiago o las 7 calles, sino que también debemos ser capaces de reconocer ese valor y encontrar un lugar privilegiado para ellos en la memoria colectiva de los bilbaínos y bilbaínas. Los lugares interiores de la memoria, los que precisamente dan título a este simposium, a esta 19ª edición, son los que dan sentido, en cierta forma, a lo que somos hoy en día. Bilbaínos y bilbaínas del siglo XXI que comparten y compartimos una historia cercana y cotidiana, que está ahí mismo, al alcance de nuestra vista, si somos capaces de mirar de otra manera cosas de nuestro entorno cotidiano. He dicho esto, sinceramente, que el programa de este año va a resultar especialmente atractivo para los que nos acompañéis en estos días,
aunque el listón está alto por las anteriores ediciones, como la del año pasado dedicada al periodo franquista, pero estoy convencido que el listón se superará y que abordando temas, algunos más lejanos en el tiempo y seguramente todos menos dolorosos que el del pasado año. Si no voy a entrar en mucho detalle, pues recordar, destacar algunas actividades previstas, agradecer al profesor Marcelo Berga, profesor de la Universidad de Florencia, que ha venido a compartir este simposio y que impartirá la primera charla para exponernos su visión sobre los museos de ciudad, las tradiciones municipales y su encaje con la historia global o, entre comillas, la historia grande. Además, hay 3 sesiones interesantes. En la primera, justo después de la conferencia del profesor Berga, pues 4 investigadores locales analizarán aspectos y lugares claves de la historia de Bilbao, como el edificio que acoge el actual Museo de Reproducciones Artísticas o el Puente Viejo de San Antón. Y mañana, pues una sesión doble que comenzará a las 5 con un extenso programa. Hasta 9 investigadores participarán en primera sesión, exponiendo todos ellos trabajos sobre distintos aspectos de la historia de la villa, como la construcción de la muralla medieval, la primera transformación del Arenal y los grandes cambios urbanísticos del siglo XX. Y la última sesión, por su parte, permitirá a los que estemos presentes pues, conocer 2 aspectos muy concretos y un poco más desconocidos de lo que es la vida de Bilbao. Uno tiene que ver con la memoria religiosa y otro con la memoria cinematográfica. Por tanto, como decía antes, por delante un programa muy atractivo y que estamos, en definitiva, ante una excelente oportunidad para conocernos mejor, los bilbaínos y bilbaínas y nuestra ciudad, y no solo desde el punto de vista de la historia, sino del desarrollo social. Y por eso, pues, animarlos a todos a participar y a recoger con interés los temas que entre hoy y mañana se abordarán en esta sala. Eskerrik asko. Arratsaldeon guztiei eta ongi etorri Bilbori buruzko historia antolatu den simposio honetara. Eta ongi etorri bereziki olako arratsalde afrontu eta denbora afronturekin kemena etortzeko eta hemen egoteko izan duzutelako. Beste urte batean biltzen gera hemengo areto zoragarri honetan Bilboko historiari buruz jarduteko. Eta urtengoarekin ja, justok esan duen bezala, 19. edizioa betetzen da. Poz handia eragiten du horrek, agertzen duelako arrakasta dutela, hitzaldi hauek, baina baita antolatzaileen kemena ere agertzen dalako, eta noski babesleen errekonozimendua eta ekitaldi hauek eusteko borondatea ere bai. Baina batez ere, jardunaldi hauen kalitatea eta sortzen duten interesa aipatuko nuke. Aurten ere, egitaragua begiraturik bereziki eta gainetik begiratzen besterik ez badugu ere, agertzen da erakargarria dela eta ezin atseginagoa ere. Bilboko ibilbideak, historiaz beteak dauden lekuen azalpenak, museoak, banan eta denak hitzaldi guztiek dute interes handia. Bai historiagilentzat eta adituentzat eta baita edonorentzat ere, bilbotarrentzat, bizkaitarrentzat, baina edozoen lekuko personentzat ere benetan interesgarria gertatzen dira Bilbo gainera gaur egunean kokagune garrantzia bihurtu delarik historia ezautzea eta historian gaurko Bilbo kokatzea ere gauza handia baita. Eta hori dute ona mundu guztiak, gustura entzun, dastatu eta disfrutatu ere egin dezakelako hemen. Es un placer para cualquier bilbaíno y vizcaíno, y decía en euskera también de cualquier otro origen, poder disfrutar durante estos 2 días de un programa tan atractivo y variado, con temas que apelan a nuestros sentimientos hacia la villa de Bilbao, las transformaciones de diversa índole que se han ido produciendo en etapas diversas hasta llegar al momento actual. Todos nos ilustrarán y ampliarán el conocimiento que teníamos hasta ahora. Pondremos, por tanto, y podremos disfrutar durante estos 2 días escuchando, preguntando y también debatiendo, porque dan la oportunidad de debatir con los ponentes que desde prismas y temas diferentes han recopilado información, investigado y previamente han podido trabajar sobre estos temas y ahora nos los van a transmitir. Contamos además con la ventaja de que podremos volver sobre ellas y recrearnos en su lectura una vez estén publicadas las intervenciones. Es un placer para Eusko Ikaskuntza poder colaborar en la organización de este simposium, que es posible gracias al trabajo de Joseba Agirrezkuénaga y su equipo, por supuesto,
a todos los ponentes que han trabajado en estos temas y, como no, al Ayuntamiento de Bilbao, que un año más, gracias a su patrocinio y ayuda, hace que sea posible esta celebración. Gure esker ona agertzen diogu bada Bilboko udalari eta bereziki hemen ordezkatzen duen kultura zuzendari ordeari Justo Ezenarro jaunari. Mil esker, Justo. Baita ere, ona hurbildu zeraten guztiei, hizlariei eta baita ere bereziki orain sarrera hitzaldia eman barduen jaunari Martxelo Bergari. Mil esker. Eta besterik gabe, probetxo handikoa izan daitezela hitzaldi hauek, eta benetan disfrutatu gogo handiz. Eskerrik asko. Eskerrik asko bai Justo da bai Rosamiren. Eta aurten gonbitatu dugu Martxelo Berga. Eta nor da Martxelo Berga. Voy a hacer una breve presentación del conferenciante que inaugurará con su lección inicial en el 19 Simposium. Marcelo Berga es catedrático de Historia Moderna en la Universidad de Firenze. Es director del Instituto de Historia de la Europa Mediterránea. Y asimismo, en lo que se refiere para nosotros, desde 1985 es presidente de la Sociedad de Historia de Florencia y coeditor de Annali di Storia di Firenze. Asimismo, dirige una web, historiadifirenze.org. Por otro lado, también es director del CIRCIT, el Centro de Florencia, Pisa y Siena, de las universidades de Pisa, Siena y Florencia, para el estudio de las historias de las ciudades o localidades toscanas. Ha sido recientemente supervisor del Museo de los Jóvenes de Florencia y es editor de la revista histórica y presidente de su comité editorial. Como bien pueden comprobar, está vinculado a la historia local, a la historia de la ciudad y concretamente de las ciudades de la Toscana desde 1985. Y por este espléndido y denso currículum, pues asimismo nos conocimos en el Congreso Internacional de Ciencias Históricas y tuvimos la ocasión de intercambiar ideas sobre lo que significan las historias de las ciudades en Europa en general, y por ello, pues hoy el tema y la disertación que le hemos solicitado a Marcelo es una visión, su visión, su experiencia sobre lo que significan los museos de ciudad en el contexto europeo del siglo XXI. Y sin más preámbulos, cedo la palabra ya al profesor Marcelo Berga. Gracias. Muchas gracias, Joseba, muchas gracias por haberme invitato a Bilbao en esa magnifica biblioteca sotto gli occhi di Unamuno, perché protegge e rimprovera. En esta magnifica biblioteca a discutir con usted de la manera de raccontare la storia della ciudad y discutir de la importancia civil, política e historiográfica de un museo de la ciudad. E disculpere se io non hablerò spagnolo, ma io amo la lingua di Cervantes e non voglio maltrattarla. Parlerò in italiano, lentamente.
naturalmente. Il titolo è in inglese, non so perché l'ho scritto in inglese, ma il problema, vedete, perché e come raccontare la storia di una città. Io anzitutto mi fermerò sul perché, più che sul e poi sul come. Innanzitutto sul perché è importante, ed è un'importanza appunto civile, anzitutto civile, un ruolo, una missione civile, non solo professionale, degli storici che lavorano in un contesto qual è una città di questo nostro mondo occidentale. Permettetevi di cominciare con un grafico della popolazione mondiale. Sono le stime delle Nazioni Unite. La popolazione adesso siamo circa 7 miliardi. Nel 2050, cioè appena 35 anni, le previsioni sono 9 miliardi di popolazione su questa terra, con una crescita differenziata per aree geografiche. L'Europa in basso, in calo, Europa, la crescita maggiore è dell'Africa e dell'Asia. Asia, Africa. Latino America una crescita ridotta, poca crescita. L'Europa in basso. Calcoliamo che di questi 9 miliardi di popolazione, sui 7 miliardi di oggi, il 50% della popolazione vive in città, dentro città. Entro il 2050, cioè tra 35 anni, sarà oltre il 75% di popolazione vivrà in una città. L'Asia ospita più di metà della popolazione urbana di tutto il mondo. Più della popolazione urbana sta in città in Asia. 66 delle 100 città che crescono di popolazione più di tutte le altre città. 33 si trovano in Cina, nell'attuale Repubblica Popolare Cinese. E la popolazione urbana di città in Cina oggi supera 630 milioni. L'Africa ha una popolazione che vive nelle città superiore di quella del Nord America e dell'Europa occidentale, anche se un terzo della popolazione mondiale vive negli slums, e nel 2020 si pensa a quasi 1 miliardo e 400 di persone. Quasi il 10% della popolazione vive in città con oltre 10 milioni di abitanti. E si calcolano 19 megalopoli nei prossimi 30 anni, cioè con più di 10 milioni di abitanti, tutte, a esclusione, a eccezione di 3, tutte in Asia, America Latina e Africa. Noi viviamo in città, in Europa, nel mondo occidentale, dal profilo per molti versi uguali. È quello che è un luogo comune della globalizzazione non solo delle nostre culture, il pensiero unico, la omogeneizzazione delle culture, del linguaggio, dei stili di vita, ma anche delle strutture urbane dove noi viviamo. Io vi faccio scorrere, facciamo un gioco, alcuni skylines di città. Non vi dico il nome, ma credo che pochi di voi riconosceranno queste città, sono quasi tutte uguali. Vi faccio scorrere queste città, passando da un paese all'altro, da un continente all'altro, vedete città quasi tutte uguali. Gli skyline sono uguali, è difficile riconoscere in che città siamo, se siamo in Asia, in Europa, in Africa. Questa è Roma. Non ho preso il Colosseo, ma ho preso la Roma. Questo è Roma. Ecco, sono città, questa è Asia. Una di queste città, se non sbaglio, questa è Africa. Cioè, sono città Nord America, questa è Milano. Cioè, noi viviamo in città che hanno un assetto urbano, un profilo quasi per molti versi identico, in cui non ci ritroviamo. Se volete, uno dei luoghi comuni della globalizzazione, cioè che non è soltanto appunto perdita
o acquisizione di identità diverse, di stile di vita diverso, di consumi uguali, ma è anche vivere in strutture che non riconosciamo più come dentro la nostra storia, strutture che sono uguali in qualsiasi parte appunto del mondo. Vi dicevo, e così rischiamo di perdere quello che dico, cioè la memoria di chi abita in queste città. Gran parte delle città saranno popolate da immigrati che vengono dall'Interland o vengono da fuori, gente che vive in strutture in cui non trova la radice della propria memoria, del proprio passato. E si calcola peraltro che oggi solo 1 su 10 persone viventi ha una memoria anteriore al 1945. Solo una persona su 10 ha esperienza diretta del mondo prima del 1945. La percentuale più alta in Italia e in Giappone, più bassa in molti altri paesi, ma nel mondo è solo 1 su 10 ha una memoria personale del passato del mondo prima del 1945. Ed è molto alta la percentuale appunto di cittadini, di abitanti di città che non hanno alcun rapporto o senso di appartenenza con la città dove abitano. Il processo di urbanizzazione così espanso cancella il senso di appartenenza alla città in cui si vive. Non c'è il senso, un rapporto in qualche modo di memoria familiare, storico con la città. Abbiamo perso, o è difficile usare da storico professionale, quelli che sono gli strumenti tradizionali della pedagogia della memoria, cioè la scuola, i libri di scuola, i manuali di storia, di letteratura, di geografia, la pedagogia attraverso i monumenti ufficiali, le statue, Unamuno, la statua nella piazza di Unamuno, i monumenti ufficiali, le feste civili, tradizionali o religiose, le tradizioni popolari. Ecco, è difficile usare questi strumenti di pedagogia nazionale o di pedagogia della memoria, cioè di pedagogia della storia, che sono stati gli strumenti tradizionali del XIX e XX secolo nella formazione del cittadino. La scuola, i musei, le feste, le cerimonie, laiche o religiose. Questi sono stati gli strumenti della formazione del cittadino spagnolo, francese, italiano, catalano, basco, siciliano e così via, tra XIX e XX secolo. La pedagogia è passata attraverso alcune agenzie, appunto la scuola, ritorno a dire i monumenti, i musei di storia, che hanno accompagnato la storia della formazione degli stati nazionali in Europa e che ancora oggi accompagnano la formazione dei nuovi stati o degli stati che si stanno riformando in questi anni. La Germania unita, dopo il 1989, dopo la caduta del muro, ha aperto l'Historisches Deutsches Museum, museo storico. L'Ungheria, dopo la caduta del comunismo, sta aprendo il museo di storia del XX secolo. Ovunque si creano stati nuovi, si cerca di fare un museo nazionale, di storia nazionale. Questo è il modo tradizionale di, ritorno a dire, pedagogia della memoria, di formazione del cittadino, o in termini più generali di formazione della nazione. È uno di quei processi di nation building che hanno accompagnato tutta la storia europea e non solo europea tra XIX e XX secolo, come le feste, le cerimonie, le celebrazioni, gli anniversari. In Spagna l'anno prossimo celebrerete l'anniversario di Cervantes, grande momento nazionale di ricostruzione della memoria della grande letteratura
spagnola tra XVI e XVII secolo. In Italia 2 anni fa abbiamo celebrato 150 anni dello Stato italiano, in modo ufficiale, momento di pedagogia nazionale per gli italiani e per i 6 milioni di immigrati che oggi vivono in Italia. Gli italiani siamo circa 60 milioni, 6 milioni di migranti vivono nello Stato italiano, quindi 10% di popolazione vive nello Stato italiano. E la celebrazione dei 150 anni è stato un momento di pedagogia per gli italiani e per i nuovi cittadini immigrati. Quindi ovunque abbiamo questi strumenti di pedagogia della memoria. E i musei nazionali anzitutto, musei di storia, ma non solo di storia, musei d'arte, musei locali, musei delle tradizioni popolari, musei delle tradizioni religiose, musei delle chiese. Anche l'arte è stato utilizzato come strumento di pedagogia nazionale. I grandi musei d'arte che aprono tra XIX e XX secolo, cominciando dal Louvre, ma prima il primo museo pubblico, gli Uffizi, poi il Museo Imperiale di Vienna, sono stati strumenti di pedagogia nazionale. Il trasformare il museo da collezione privata di una dinastia, di una famiglia, a museo pubblico, vuol dire fare pedagogia nazionale, perché i quadri vengono esposti a quel momento in un ordine cronologico che danno l'idea di una storia dell'arte nazionale. Chi oggi tra di voi va a Firenze e visita gli Uffizi fa un percorso cronologico da Giotto, poi Leonardo, Tiziano, cronologico fino alla fine del XX secolo. È la storia dell'arte. La famiglia Medici non esponeva i quadri in ordine cronologico, perché erano i quadri di una famiglia privata. Se andate a vedere ancora una delle poche collezioni di sovrani che esistono in Europa, la collezione di Federico II di Prussia al castello di Sanssouci a Potsdam, non trovate ordine cronologico. La collezione del principe Maurizio all'Aia non è in ordine cronologico, perché nessuno espone i quadri in ordine cronologico, i propri, a casa propria. Quando si apre un museo si mette in ordine cronologico perché si fa pedagogia nazionale. E sotto ogni quadro si mette il nome dell'autore e il titolo del quadro. Nelle collezioni private non c'è il nome dell'autore. Nella galleria di Federico II di Prussia non c'è scritto chi è l'autore del quadro, perché erano i quadri privati di Federico II e sapeva benissimo il quadro che aveva comprato. Non c'era bisogno di mettere il nome né il titolo, ma quando si fa il museo pubblico e si fa pagare un biglietto, si fa pedagogia, si crea la storia dell'arte. Quindi i musei d'arte spesso in luoghi storici, il Louvre, gli Uffizi, o i grandi musei del Belgio, o il Kunsthistorisches Museum a Vienna, palazzi storici che vengono usati per creare la storia dell'arte nazionale o comunque una storia dell'arte che serve a costruire la cultura del cittadino nazionale. Solo più tardi abbiamo musei d'arte contemporanea che invece hanno un'altra funzione, rispondono a un mercato mondiale dell'arte e hanno anche un'altra struttura architettonica. Vi faccio vedere alcuni musei d'arte contemporanea, passo dall'Asia all'Europa, all'Africa, non sapreste riconoscere il contesto di questi musei. Sono musei, torno a dire, che vanno dall'Africa all'Asia all'Europa. Se vi prendo invece i musei d'arte tradizionali, riconoscereste subito i palazzi. Il Kunsthistorische a Vienna, dietro la Hofburg, gli Uffizi a Firenze, Louvre, riconoscereste subito il palazzo, perché quelli fanno parte di una
educazione alla storia, alla memoria, che prevede anche di utilizzare alcuni palazzi. Eppure, in questo mondo che noi chiamiamo diasporico, dove cioè la popolazione si muove, non c'è identità, le città sono abitate in gran parte da persone che non hanno memoria del luogo, ecco, eppure siamo in una società, quella occidentale, che invece riscopre o vuole riscoprire la propria memoria, ne fa un uso immediato, spesso neppure politico, ma immediato, di bisogno della propria memoria. Questa è una manifestazione in Italia della Lega Nord. Alcune regioni d'Italia hanno conosciuto un movimento che ha costruito una propria identità. Ha votato un partito che per 10 anni è stato al governo, partito che predicava la secessione di una regione dall'Italia, e si è costruito un'identità. E questo nella regione dove la città, quello skyline che vi ho fatto vedere prima, dove buona parte della popolazione non ha radici in quel territorio. Eppure ci sono insorgenze identitarie, questo sì, Südtirolis nicht Italien, movimento di tedeschi in Italia, qui c'è una forte radice identitaria, Scozia, ora sono banalità, questa è una situazione davanti al Parlamento europeo, questo per la Spagna è molto chiaro, questi sono i NOTAV, movimento in Italia che difende una valle dell'Alpina, un paesaggio, contro la costruzione di una linea ferroviaria. Molte di queste persone non vengono da questo territorio. Questo è interessante, cioè non vengono da questo territorio, ma c'è un'esigenza di riconoscimento in qualche modo, spesso immediato, non politico, ma di riconoscimento, e queste sono le risposte che alcuni paesi danno a questo bisogno di memoria. Questo è il National Museum of Scotland, Edimburgo, museo nato alla fine degli anni '80 del XX secolo nell'ambito di una riscoperta della nazione scozzese, del dibattito sulla nazione scozzese, in seguito anche poi agli anni '90, anche dopo le riforme politiche introdotte da Tony Blair. Questo è un altro museo di storia, questi sono altri musei di storia. Questo si riconosce subito a Bruxelles, il Museo di Storia di Bruxelles, questi altri musei. Questo è il più antico museo uno dei più antichi musei di storia di città, il Museo Carnavalet a Parigi, costruito nel 1863 o 64, 63 mi pare, 1863, è il primo museo che raccoglie collezioni per una storia della città. Uno dei più grandi musei di storia della città, rimasto in gran parte, certo rinnovato, ma che mantiene una sua struttura precisa. Si raccolgono la storia delle professioni della città, delle arti, delle professioni, la storia economica, ma soprattutto la storia, più che politica, la storia letteraria della città. Si ricorre a ricostruire l'atmosfera di Parigi. C'è la ricostruzione di una stanza da letto del poeta, si ricostruisce il letto, l'abitazione del poeta. Si dà l'idea del fascino della storia interna di Parigi, del suo modo di essere, città che è diventato simbolo di una civiltà. Ecco, il Museo di Parigi gioca su questa ambiguità. È la storia di Parigi, ma è la storia di uno dei punti più alti della civiltà europea. E su questo usa i curatori del Museo di Parigi, i fondatori, 1863, usano un preciso schema storiografico, che è lo schema di François Guizot, che nella sua Histoire de la civilisation européenne,
Storia della civiltà europea 1828-1829, aveva fatto coincidere la Francia con il momento più alto della civiltà europea. Ecco perché il Museo di Parigi non è tanto una storia locale della città, è una storia un po' della sua capacità di essere luce della civiltà europea, fascino della civiltà europea. E il Museo di Parigi vive ancora questa ambiguità. C'è poi un istituto di storia della città di Parigi che studia in maniera molto attenta la storia. C'è una bellissima biblioteca della Ville, ma Parigi è costruito su questo senso di ambiguità. Si studia Parigi perché si vuole far capire l'Europa, si vuole far vedere la grandezza di Parigi, che è stato il punto alto della civiltà europea. E quindi molto la cultura, la vita sociale, la politica nei momenti più alti, la rivoluzione come grande svolta non solo della città, ma dell'Europa, la Parigi dei diritti universali, la Parigi della grande rivoluzione, ma la Parigi che non soffre dolore, la Parigi della continuità, si passa dalla rivoluzione all'impero, al terzo impero. Questo è il 1863, siamo nell'impero di Napoleone III. Ecco perché c'è l'ambiguità di non voler raccontare la città, ma si racconta la città per la sua capacità di essere Europa, civiltà europea. Ma in questo momento, seconda metà del XIX secolo, che nascono molti musei di città. È il momento in cui si sta formando da un lato, da una parte, lo Stato nazionale, i grandi stati, dall'altro lo Stato nazionale recupera le tradizioni locali. Lo Stato nazionale non cancella la storia delle città, la storia delle regioni, non le cancella. Anche lo Stato nazionale italiano nel 1861, che si è creato attraverso una guerra, anche conquiste interne, non ha cancellato le storie locali, le tradizioni locali. Il risultato è che in Italia non abbiamo un museo storico nazionale, non esiste in Italia un museo storico della nazione italiana, abbiamo tanti musei di storia: Milano, Torino, Roma, Firenze, Napoli, Palermo. Ogni antica capitale ha il suo museo e non c'è un museo storico della nazione italiana. C'è soltanto il monumento al soldato italiano, dopo vicino al Colosseo, l'altare della patria, dove ci sono una raccolta di bandiere, una raccolta di testimonianze, ma non abbiamo un museo storico nazionale italiano. Esistono musei degli antichi stati italiani, delle memorie. E nelle città del XIX secolo, nelle città che stanno creando i grandi stati nazionali, anche nella Germania, le città, le borghesie, i notabili, i patriziati locali costruiscono memorie locali, cioè glorie locali che ora si inseriscono nella celebrazione della nuova nazione, del nuovo Stato nazionale. Ma si parte dalla città, anche dal locale. Ecco. L'affermazione dei Stati nazionali non ha cancellato, in molti casi, ci sono ovviamente delle eccezioni, ma non ha cancellato le tradizioni locali. Esempio storico importante il Belgio, dove le due comunità, la fiamminga e la francese, ecco, non hanno cancellato le loro memorie, pur in uno Stato nazionale che si va formando e che solo lentamente scriverà la storia, perché il Belgio viene fondato nel 1830, la prima storia del Belgio uscirà nel 1901. Ci vogliono 70 anni perché si cominci a ragionare e a condividere un'idea di storia del Belgio. 70 anni di formazione di una grande storiografia. Ecco, questo è interessante, cioè i musei di città non nascono contro lo Stato,
Nascono come celebrazioni locali, esaltazioni, frutto di accademie, di associazioni, di società di studi, di deputazioni locali, solo per effetto anche delle comunità, delle amministrazioni politiche comuni, che vogliono esaltare la città, ma nell'ambito dello Stato nazionale, che vogliono esaltare la città ricorrendo a quella storiografia di impianto, vogliamo dire, anche romantico, che si nutre anche di miti, che costruisce identità locali che non sono quasi mai in contraddizione con l'identità nazionale. Quasi mai. A qualche modo convivono con l'identità nazionale. Questo è il quadro che abbiamo nelle grandi musei. Il Carnavalet è il grande museo, questo è il museo invece di Barcellona che apre negli anni 40, qui il discorso comincia a essere complicato perché la storia della Spagna e dell'identità della Spagna è molto complicata. Però se andate a vedere questi musei, ecco, trovate esaltazioni locali, esaltazioni di tradizione, ma non trovate un discorso contro altre identità. È perché i ceti dirigenti, le elite locali nel XIX secolo hanno scelto questa strada di una celebrazione di identità locale, di orgoglio locale, che in qualche modo possa essere letto anche in altro modo. E questa produzione di musei locali di città continua per tutto il XX secolo. Questo è uno degli ultimi musei di storia della città a Berlino. Questo è l'ultimo uno poco rovina che rimane del muro di Berlino. Ecco, il museo della città di Stiftung Stadtmuseum Berlin conserva ancora tratti del muro di Berlino, quello distrutto nel 1989. Ecco, si costruiscono ancora quindi questi musei di città e spesso appunto in celebrazione di momenti significativi, importanti, attraverso documenti, attraverso reperti, cioè oggetti, collezioni di oggetti, ma un altro modo di celebrare le realtà locali sono i living museum, soprattutto diffusi negli Stati Uniti. Sono musei che hanno cominciato una prima storia anche in Europa nel museo Skansen, cioè a Stoccolma, musei dove si ricreano tradizioni locali. Chi di voi è andato a visitare lo Skansen, è un'isola di Stoccolma, trova un villaggio tradizionale, trova le attività di professionali tradizionali. Chi va nei grandi living museum degli Stati Uniti trova la ricostruzione di momenti della storia. Lo sbarco dei pilgrim, dei padri pellegrini vicino Boston. C'è un living museum dove alcuni attori professionisti interpretano i colonizzatori, altri attori interpretano i nativi americani, ed è una vera e propria messa in scena della storia locale. Potete interrogare gli attori del Living Museum a Boston, parleranno, gli attori che interpretano i colonizzatori parlano l'inglese del XVII secolo. Hanno la Bibbia del XVII secolo, raccontano il loro viaggio dall'Europa, ogni attore ha una sua storia precisa. Sono attori che mettono in scena un momento vero di storia. In questo modo il visitatore del museo non entra in contatto con l'oggetto, ma con la emozione di rivivere un momento di storia. Potete interrogare un attore, gli chiedete chi è suo padre e lui vi dirà il vero nome del padre del 1620, del liceo, che vi racconterà il suo viaggio. Se gli chiedete un libro, prenderà la Bibbia del 1620, ve la fa vedere.
vi parla della Chiesa anglicana, vi parla del re ovviamente attivo, dei Tudor, vi parla delle guerre, ma interpreta esattamente un momento di storia. Allora qui il problema di rivivere la storia non è il confronto con l'oggetto, col documento, ma con l'emozione viva. Con l'emozione viva. E questo ha un effetto di spaesamento, ma un effetto di grande anche, come dire, partecipazione emotiva. Ecco, perché questo è importante? Perché ricreare il senso di appartenenza attraverso la storia è considerata una scelta, una missione non solo politica, ma civile anzitutto, di costruzione di una società occidentale, della nostra società, dove il passato noi lo viviamo attraverso una ricostruzione storica. Non lo viviamo immediatamente con la memoria personale, ma siamo abituati a pensare il passato attraverso una pedagogia della storia che ci è stata insegnata a scuola con i libri. Ciascuno di noi ha studiato i libri i manuali di storia. I manuali di storia sono in gran parte manuali di storia nazionale, costruiscono il cittadino di uno Stato nazionale. Il museo non è solo oggi, più che la scuola, gli strumenti di pedagogia sono altri. Il problema che abbiamo in città dove vivono milioni di persone non nate nella città, ma migrate nella città, che non hanno consuetudine spesso con la lingua, con la storia, con la cultura della città in cui vivono, abbiamo bisogno di strumenti di acculturazione alla storia, state attenti, non di assimilazione, ma di strumenti per la convivenza che passa anche attraverso una condivisione della storia del luogo. Ecco perché oggi il Museo di Città è diventato un argomento di interesse politico in primo luogo, di costruzione di contesti di convivenza in città dove, ritorno a dire, buona parte della popolazione non ha un suo senso di identificazione con il luogo, non ha memoria familiare del luogo né delle tradizioni. Ritorno all'esperienza che conosco meglio, Firenze. Il 26% dei bambini delle scuole elementari del centro città, non sono italiani. Buona parte, quasi tutto il 26%, non viene da famiglie italofone, cioè che parlano italiano. Questa è la realtà della convivenza e il dato può essere stupefacente per Firenze, ma se andate nelle città europee, questo è il dato che abbiamo. Questo è il dato. Firenze è particolare perché gli italiani, come sapete, non fanno figli. Il tasso di fecondità in Italia è 1,2 per donna, quindi è tra i più bassi del più basso tasso in Europa. Ma il problema è che la realtà che si troviamo nelle città è un 26% di bambini che frequentano la scuola primaria che non vengono da famiglie italiane e che la legge italiana non considera cittadini italiani fino ai 18 anni. Allora, il museo o altri strumenti di formazione, non solo il manuale scolastico, sono strumenti importanti, strategici, più del manuale scolastico, che è un manuale ancora oggi spesso di storia nazionale o di storia che dà per scontato l'appartenenza a un territorio. Oggi noi dobbiamo dire che nulla è scontato, non c'è nulla di semplice del vivere in una città. Ritorno all'esempio fiorentino, il 26% dei bambini delle scuole non sanno chi è Dante Alighieri, di cui vedono tanti monumenti. Vedono il monumento di Garibaldi, non sanno chi è Garibaldi e le loro famiglie non lo sanno.
portiamo in giro ormai circa un 10% della popolazione italiana, queste non conoscono i monumenti nazionali, non hanno idea di chi siano le statue, lasciamo stare uno che sarebbe troppo difficile, ma insomma Garibaldi. Ecco, Garibaldi non lo conoscono. E bisogna spiegare perché non chi è Garibaldi, guardate, non è importante spiegare, bisogna spiegare perché abbiamo il monumento, non perché chi è Garibaldi, che può anche essere non importante, ma perché è stato fatto il monumento. Quello va spiegato, quella è la cosa più importante. Ecco perché l'UNESCO, fin dal 1995, ha cominciato a occuparsi di città, di musei di città. Il primo intervento importante è un volume del 1995 della rivista dell'UNESCO dei musei, che si occupa dei musei, dedicato proprio al City Museum, i musei di città. Perché l'UNESCO ha questa missione, questa funzione di costruire un'educazione, un uso del passato che serva alla convivenza, alla pacificazione. L'UNESCO, come sapete, è il patrono di molte iniziative sulla storia. Non solo l'UNESCO ha pubblicato 5 grandi opere di storia, ma è anche l'UNESCO quello che favorisce i processi di riconciliazione nei paesi, in Uganda, in Sudafrica, nei Balcani, attraverso la riscrittura dei manuali di storia, per esempio. L'UNESCO si occupa di ricostruire sistemi di identità che siano pacifici, e soprattutto quindi in alcune regioni come Sudafrica, Uganda o Serbia, Croazia, Serbia, Bosnia e Herzegovina, l'UNESCO è intervenuto attentamente. E quindi si occupa anche dei musei, perché i musei sono oggi uno strumento importante di diffusione di una acculturazione alla storia che può in qualche modo colmare le lacune, quello che la scuola non può più fare, e che la scuola non sa più fare. Non sa più fare. Ecco, è stato creato quindi nel 2005 quello che chiamiamo CAMOC, International Committee for the Collation and Activities of Museum of Cities, che è una istituzione affiliata alla ICOM vuol dire International Committee of Museums, che sono istituzioni dell'UNESCO, e attualmente è presieduta da una museologa greca, Marlene Mouliou, che è la presidente del CAMOC, dell'associazione che si occupa di questi musei di città. C'è una mission del CAMOC, che ovviamente è quello di cosa? Di riflettere su cosa vuol dire fare un museo di città. A cosa serve un museo? Cioè, anzitutto, perché? Non solo come, ma perché fare un museo di città? E questa è una risposta ai mutamenti importanti delle società cittadine, delle realtà urbane. Come rispondere al mutamento della popolazione, al bisogno di identità, come creare convivenza urbana, convivenza nella città. Ecco, questo è creato, appunto, nasce non a caso, nasce in una grande città l'esigenza di creare un comitato di musei, nasce a Londra, dove c'è un tradizionale museo di storia della città che ha bisogno di raccontare in maniera diversa la storia della città. E sappiamo tutti cos'è Londra, la realtà multietnica di Londra oggi. Allora il problema è: perché un museo di storia? Non ha più il senso dei musei del XIX secolo, non è più la proiezione dell'elite locale che vuole essere orgogliosa della propria storia, che questi sono i musei locali del XIX secolo. La elite della città costruisce la propria storia, non è che il museo di storia locale del XIX secolo non rappresenta la città, ma racconta la città, la costruisce. È la proiezione della elite che costruisce una propria storia.
non c'è, spesso i musei di storia del XIX secolo non raccontano la storia, ma la fanno la storia. Inventano i miti locali, inventano le tradizioni, cioè fanno la storia. Ci sono momenti di costruzione dell'autorità delle elite, dell'autorevolezza delle elite nel territorio. Ecco, più che il museo rappresenta, diciamo così, questa costruzione, proiezione dell'elite. Il problema è oggi perché fare un museo di storia? E qui innanzitutto, e qui ho messo alcuni momenti del dibattito all'interno dell'UNESCO sui musei di città. Ecco, perché fare un museo di storia? A che bisogna rispondere? Perché? Una risposta può essere questa. Industrial Heritage and City Museum, cioè usare il museo della città per recuperare aree, edifici, industrie abbandonate e ridare il senso, ricostruire la storia produttiva della città. Quindi un'opera in cui il museo di città serve a restaurare la città, quindi a in qualche modo fermare il processo di omologazione delle skylines, salva, recupera il centro storico, recupera le vecchie fabbriche e ridà un senso a questi territori, recupera le vecchie tradizioni della produzione, le vecchie professioni e dà un senso alla propria città, appunto di recupero del proprio passato. Ma l'altro tema è quello delle migrazioni. Cioè, partire dall'idea che la città è stato sempre un centro di migrazione. Non solo adesso che arrivano dal Nord Africa o dal Medio Oriente o dall'Asia, ma sempre la città ha avuto una storia di migrazione interna. D'altra parte la storia demografica, la demografia storica ci insegna che le città mangiano popolazione dall'hinterland, dalle campagne. La storia delle città è una storia in cui la città mangia la popolazione. Si nasce in campagna e si muore in città. Questa è la storia della popolazione europea in età moderna. Si nasce e si va a morire in città. Cioè la città attrae, un polo attrattivo della popolazione, ma anche di popolazioni che vengono da fuori, non solo dall'hinterland. Allora qui cominciamo a vedere una storia della città che risponde forse a un bisogno odierno, di oggi, contemporaneo, di misurarci col processo della mobilità della popolazione. Usare i musei di storia per educare al rispetto della mobilità della popolazione, per la storia della mobilità della popolazione. Raccontare che la città è essa stessa una storia di migrazioni, gente che viene e gente che va. E qui nasce un primo rapporto con la grande storia o con la global history. Cioè, la città non è un corpo chiuso. Spesso quando vediamo i musei locali del XIX secolo abbiamo l'impressione di un corpo chiuso, di una città che vive isolata, in cui si riproduce la tradizione religiosa, la tradizione laica, le attività professionali. Si è marinai nel XII secolo e si continua a essere marinai nel XX secolo, come se la città rimane un corpo chiuso, un clausus. E invece no, bisogna dare l'idea che la città è un corpo che cambia, che è vissuto. Allora il museo di città può avere questo modo di raccontare la storia, cioè raccontare allora le migrazioni, la città, inserendola in una global history, una connected history, che spiega la storia della città. Perché Bilbao non si spiega senza produzione di ferro, ma il consumo di ferro nelle altre regioni europee. I biscaglini grandi navigatori, ma dove andavano? Chi li chiamava? Non è una vocazione, non c'è una vocazione naturale al mare. Uno va sul mare quando ha interesse ad andare sul mare, quando serve. Ecco, si produce lana, ma per chi? Si produce il ferro per chi? Ecco,
allora cominciare a vedere la storia della città inserita in questo rapporto di gente che viene, gente che entra, e chiudo subito, gente che esce, perché questo può essere un senso appunto di fare la storia della città. E qui sì che troviamo la connessione con la global o con la grande history. Ecco, questo può essere uno dei modi di fare il museo della città. Il museo città che ha un senso, e torno a dire, anzitutto civile, che deve nascere non da che non può nascere solo, e questo chiudo subito, non può nascere solo però, attenti, dagli storici professionali. Non possono essere gli accademici a inventare la storia della città, così come non può essere un gruppo di tecnici che inventa la storia della città. La storia della città va in qualche modo contrattata con la popolazione, con la domanda che c'è nella città. Ecco perché il Museo della Città è un luogo, deve essere un luogo molto sensibile, di ascolto delle domande, di percezione, bisogna catturare la domanda e rispondere a queste domande. Ma non può essere un'altra volta la proiezione di un gruppo accademico, di una elite che costruisce la propria storia. Il Museo di Città, se vediamo le esperienze Boston, Londra o altre storie città, corrono due pericoli: di trasformarsi in un centro culturale aperto a tutti. C'è alcune città degli Stati Uniti dove il museo è un luogo dove si apre a tutti, un centro culturale dove si va a passare il pomeriggio, si va a bere, i bambini vanno a giocare. Non è questo il museo della città. O l'altro pericolo di diventare un luogo dove storici di professione raccontano la storia. No, la città deve essere un luogo di incontro tra la domanda che viene di memoria dalla città e la tradizione e la capacità professionale di chi in qualche modo la storia la sa raccontare. Ecco perché è il momento di inventare, come faticosamente stiamo facendo, il ruolo del public historian, cioè di uno storico che sa parlare al pubblico. E questo è il ruolo della public history, cioè di uno storico che non serve soltanto a insegnare nell'università o nelle scuole, ma che è in grado di dialogare con una popolazione ampia. Ecco, e questo è quello che poi nel piccolo sto cercando di fare a Firenze, dove, e qui chiudo davvero, ma è un paradosso, io vengo da una città che ha chiuso il museo di storia della città. Firenze 5 anni fa è stato chiuso il museo di storia, un museo tradizionale, non serviva a nulla, non ci andava più nessuno, non ci andavano soprattutto quei migranti che ormai sono quasi un quarto della popolazione della città. Io credo che ha fatto bene il governo locale della città a chiudere il museo, perché non abbiamo bisogno di questi musei vecchi, abbiamo bisogno di luoghi appunto di incontro tra una cittadinanza che vuole integrarsi e una professione di storico, una professionalità di storici e di autorità politiche che sanno rispondere a queste domande. Sono domande sociali anzitutto. Grazie. Turno bat irekiko dugu, galderak edo komentarioak egiteko. Vamos a abrir un turno de preguntas o intervenciones. Si alguien desea realizar un comentario o una pregunta. Yo deseo hacer una pregunta sobre en estrategias de formación de los museos. ¿Debe ser institucional o debe ser más civil? Dentro de las distintas fundaciones de museos de ciudad, ¿cuál de esas estrategias es la que perdura o la que pervive en los distintos modelos de ciudad? Puesto que el mundo escandinavo de Living History es otro modelo más propio de
de lo que se llaman aquí ecomuseos. Pero en los museos urbanos, los museos de ciudad, ¿qué estrategia perdura? ¿La civil o la institucional? Certo. Beh, credo che tutte le due strategie possono essere utili. Cioè, qui abbiamo un problema di responsabilità di un'elite culturale e politica di una città. Cioè, siamo in presenza di situazioni drammatiche, di convivenze drammatiche. Parigi, le banlieue di 2 anni fa, Londra, Milano, Roma, Napoli, ma guardate anche Varsavia, insomma, Mosca. Cioè, abbiamo un problema di ricostruzione di una responsabilità, di modo di creare strumenti, di luoghi dove si riconosca una popolazione che è diversa, per etnia, per cultura, per lingua. Quindi ci vuole, se vuoi una risposta, una istituzione politica in grado di dialogare e una istituzione privata, è un privato che sia in grado di capire la responsabilità civile e politica di fare un museo del genere. Nel XIX secolo è stato molto semplice. Le elite culturali erano anche le elite politiche della città. Non c'era molta confusione. Ecco, io credo che oggi istituzioni private, iniziativa privata, iniziative pubbliche possono coincidere se hanno lo stesso senso di responsabilità. Qui siamo in presenza di questioni urgenti, di urgenza civile. Abbiamo città che scoppiano. Bilbao avete una situazione particolarmente tranquilla e favorevole. Mi dicono che l'immigrazione è solo il 6%. E in città non avete fenomeni di differenziazione etnica, di tensioni. Ecco. Ma guardate che l'Europa è un'Europa di tensioni etniche continue e quindi abbiamo un problema di responsabilità. Credo che l'istituzione privata, l'iniziativa privata culturale di un'accademia, di un'associazione, di un'università può promuovere iniziative utili, ma in connessione poi con una iniziativa pubblica capace di rispondere a questa urgenza che è un'urgenza civile e politica, non solo storiografica. Ecco, qui non parliamo solo di storia, qui parliamo di come sempre, che quando si sono fatti i musei di storia nel XIX secolo non facevano storia, facevano politica. Chi ha creato i grandi musei di storia sapeva di fare politica, non di scrivere un libro di storia, ma di fare politica. Così come i grandi storici del XIX secolo erano anzitutto dei grandi politici, sapevano cosa volevano costruire, cioè la nazione, o un'identità locale o un'identità regionale. E adesso è il momento in cui anche gli storici si assumano questa responsabilità. La public history ci richiama a questa responsabilità. Non si può più stare chiusi nell'università e studiare Carlo Magno, ma se si studia Carlo Magno bisogna spiegare perché si studia Carlo Magno, in questa ottica. Ecco. Non so se ho risposto alla tua... ¿Pregunta? Pues muchas gracias, Marcelo. Y vamos a iniciar la exposición de las dos siguientes conferencias. Miquel, ¿presentas tú las...? María José Villa y Satur Peña. María José Villa expondrá la experiencia de la Bilbopedia, enciclopedia digital e historia.
Hola, buenas tardes a todos. Arratsaldeon guztioi. Como ha dicho Joseba Aguirre Azcuénaga, mi nombre es María José Villa, soy investigadora de la Universidad del País Vasco y soy miembro del grupo de investigación Biografía en Parlament. En la charla de hoy lo que voy a intentar presentar es un proyecto que estamos llevando a cabo que se titula Bilbaopedia, Enciclopedia Digital del Bilbao Metropolitano. Bien. El proyecto de la Bilbaopedia. La Bilbaopedia es una enciclopedia en formato digital sobre la ciudad de Bilbao. Este proyecto se ha desarrollado desde 2011 en colaboración con la Universidad del País Vasco y el Ayuntamiento de Bilbao. Este proyecto es el resultado de una estrecha colaboración que data desde 1996 de nuestro grupo de investigación Biografía en Parlament y el Ayuntamiento de Bilbao. El grupo de investigación de Biografía en Parlament ha llevado a cabo diversos proyectos, entre los cuales destacaremos, por una parte, el Diccionario Biográfico de Alcaldes de Bilbao, también ha participado en el Simposium de Historia de Bilbao y también coordina la revista Bidebarrieta. Estos tres componentes, más otros que se han ido desarrollando a lo largo de este periodo, han hecho posible que llevemos a cabo el proyecto de la Bilbaopedia. Para explicar un poco qué es la Bilbaopedia, vamos a explicar cuál es el marco teórico. Para nosotros, la Bilbaopedia se basa en la public history y sobre todo en la transferencia del conocimiento. La definición facilitada por el National Council of Public History, como podemos ver, tiene dos partes. La primera pone el acento en la colaboración. Cuando hablamos de colaboración no estamos hablando de colaboración institucional para financiación, sino de lo que estamos hablando es de la creación de unas redes de investigadores de dentro y de fuera de la universidad que den otra visión de la historia de Bilbao. Por otra parte, en la definición veíamos la importancia de que los contenidos sean accesibles. Para nosotros era fundamental, ya que la Bilbaopedia es una página que está enfocada al gran público, no solamente a académicos o a la gente de la universidad, sino que estaba enfocada pues, para que cualquier ciudadano pueda acceder a los contenidos. Una de las primeras cosas que estuvimos discutiendo era el formato que debía tener la Bilbaopedia y decidimos que fuera una página web, porque ahora mismo bueno, pues la accesibilidad a Internet es casi universal. Por otra parte, teníamos claro que el lenguaje que usase la Bilbaopedia debía ser sencillo, debía ser un lenguaje que llegase a todo tipo de personas, sin perder, por supuesto, el rigor histórico. Vamos a explicar un poco cuáles son los contenidos de la Bilbaopedia. Cuando decidimos hacer una enciclopedia virtual, por supuesto, una enciclopedia tiene unas voces y esas voces tienen que tener una extensión y una estructura. Decidimos que la extensión iba a ser reducida ya que pues, normalmente la gente no lee mucho en la pantalla, entonces pensamos que era mucho mejor voces más reducidas. De hecho, en un primer momento pensamos hasta 4.000 caracteres, que esos son como 2 folios, y luego finalmente optamos por voces de 2.000 caracteres. ¿Cómo suplimos esa pequeña entrada y pequeño texto? Bueno, pues... ¡Uy! Vaya por Dios. Ahora, como decía que suplimos esa brevedad de las voces en 3 niveles, con 3 niveles de información. La primera parte es el texto, en el que viene la información. Una segunda parte es la bibliografía, donde el usuario puede ampliar la información, y también enlaces externos, que les pueden llevar a otras web o a otras páginas web donde puedan ampliar la información.
Otra fuente de información que nos parece interesante es la iconografía. Procuramos que las voces de la Bilbaopedia siempre estén ilustradas con imágenes. Eso, aparte de hacer más liviano la consulta, también lo que hace es aportar información al texto. Una vez hablado de los contenidos, vamos a hablar de los redactores de la Bilbaopedia. Yo creo que es muy interesante porque además estamos ante un público que puede ser redactores potenciales. La web de la Bilbaopedia, primero hubo unas discusiones, no discusiones, pero sí que se habló de hacer una web al estilo wiki, es decir, que hubiera aportaciones externas sin ningún tipo de control, y al final optamos por una web semiabierta. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, lo que quiere decir es que los redactores nos aportan los textos y pasan un proceso de corrección, de lectura, se les vuelve a enviar si creemos que hay que modificar cualquier cosa y solamente una vez que han dado el ok la persona que lo ha leído, entonces se sube a la página web. Hasta el 2014 contamos con una red de investigadores más reducida. Eso no quiere decir que fueran solamente investigadores universitarios, sino que hemos contado siempre con redactores del mundo del museo, de los archivos, arquitectos, activistas vecinales. En cambio, a partir del 2014, lo que sí que hemos conseguido en el momento que abrimos la página web fue que cualquier persona tiene posibilidad de participar en la Bilbaopedia. Hemos adjuntado un contacto, como se ve ahí, con el que nos pueden enviar un correo electrónico pues, sugiriéndonos voces o incluso sugiriendo participar en la Bilbaopedia. En este año hemos tenido ya 2 casos de dos redactores que se pusieron en contacto con nosotros a través de la página web. Luego, las áreas temáticas de la Bilbaopedia, como voy diciendo una y otra vez, es una enciclopedia. Entonces, para organizar toda la información, una enciclopedia se organiza pues, alfabéticamente. Pero claro, la Bilbaopedia, estando enfocada a un público más amplio, pensamos que también sería necesario dividirla por áreas temáticas. Hemos dividido la Bilbaopedia en 3 áreas temáticas. La primera tenemos un índice temático en el que aparecen acontecimientos históricos, arte, asociaciones y partidos políticos, barrios de Bilbao. Algunos de estos apartados tienen subapartados también. Por otra parte, está el bloque de las biografías. Las hemos dividido por la actividad del biografiado, arte, deportes, economía, y tenemos un último apartado que es el Ayuntamiento de Bilbao. Hemos intentado mantener las áreas del Ayuntamiento de Bilbao, pero bueno, hemos tenido que modificar algunas porque pues, no se adecuaban históricamente. Bueno, y ahora vamos a ver en la práctica qué es la Bilbaopedia, porque es una página web que está funcionando ahora perfectamente. Me han comentado que la conexión a internet no es muy buena, entonces voy a hacerlo a través de pantallazos, pero os invito a todos que entréis a visitarla porque además es muy bonita, a mí me gusta mucho. Bueno, pues esta sería la página de inicio de la Bilbaopedia y bueno, el usuario tiene 3 formas para entrar o para acceder a la información. Serían los índices temáticos, el buscador y una línea de tiempo. Voy a ir explicando y así vais viendo un poco cómo funciona. El índice temático, pues si pinchamos en la primera, que es índice temático, se nos abre un desplegable y si pinchamos en arte, aparecerán otras subentradas que serán arquitectura, pintura, escultura. Si pinchamos, por ejemplo, en la primera, que es arquitectura, nos va a aparecer todo el listado de todas las voces que contiene ese tema, la arquitectura. Como veis, en la parte derecha, según vas moviendo el cursor, van apareciendo las imágenes y un pequeño resumen de lo que aparece. Si pinchamos en la primera, que es la Alhóndiga de Bilbao, que todos la conocemos, aparecerá la voz de la Alhóndiga de Bilbao. Aquí podemos apreciar que tenemos la parte del texto y luego en la parte derecha tenemos las imágenes de la Alhóndiga de Bilbao, tanto la actual como las antiguas. Estas imágenes también se pueden pinchar y se hacen más grandes.
No sé si lo podéis ver desde ahí, pero hay algunas palabras que están marcadas en azul. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que esas palabras tienen un hipervínculo y que van a otra voz de la misma página web. Si pinchamos, por ejemplo, en Enrique Palza, nos llevará a la voz de Enrique Palza, donde aparecerá su biografía, la imagen y el texto, que aparecen también otras palabras en azul y nos puede llevar así infinitamente a ir navegando por la historia de Bilbao. Otra forma de entrar o de acceder sería a través del buscador. Aquí lo que tenemos que poner es una palabra. En este caso hemos puesto escuelas, hay un desplegable y vemos que aparecen un montón de términos que contienen la palabra escuela. A nosotros nos interesa, por ejemplo, las escuelas Mújica, pinchamos y entonces tenemos la entrada. Aquí se ve muy bien porque esta entrada es más pequeña, donde vemos los 3 niveles de información que comentábamos. Por una parte el texto y por otra está la bibliografía y también están las imágenes. En este caso es muy bonita porque son la imagen actual, la antigua y también contiene planos para que alguien que le interese pues también tenga acceso a ver los planos. Y la tercera forma de entrar en la información de la página web es a través de la línea del tiempo. Es una enciclopedia y no debería tener una organización temporal, pero bueno, nos pareció una buena idea y además que facilita mucho las búsquedas. En este caso, si pinchamos en 1937, la estructura es un poquito diferente, pero bueno, nos aparece la imagen en grande y el texto abajo también con hipervínculos. Esto sería un poco cómo funciona la Bilbaopedia. Bueno, lo mejor es entrar y empezar a jugar con ella, porque hay un montón de entradas, como luego veremos, y son muy interesantes todas. Bueno, ahora vamos a hablar de cómo está el proyecto en este momento. Hace un año que abrimos la página web. Hablando de contenidos, podemos decir que hay 2.692 entradas completas, de las cuales 695 son biografías, 1.863 pertenecen al índice temático y 134 son del Ayuntamiento de Bilbao. Algunas de estas entradas se redactaron ya en euskera. Lo que estamos haciendo es un esfuerzo para ir traduciendo las que están en castellano al euskera y también ahora mismo al inglés. Por otra parte, ¿cómo medimos el impacto de la página web? Bueno, pues el impacto se mide a través de los usuarios, las páginas visitadas y el tiempo. En este caso hemos tenido 10.234 usuarios que han visitado un total de 61.861 páginas con una duración media por usuario de 30 minutos y 20 segundos, lo cual yo creo que está bastante bien para este tipo de página web. Bueno, ¿cuál es el futuro de la Bilbaopedia? Porque nosotros seguimos trabajando, seguimos ampliando la red. Entonces, el futuro de la Bilbaopedia o los planes inmediatos, por supuesto que es ampliar los temas y las voces, así como los redactores. Un segundo objetivo es visibilizar a la mujer en la historia de Bilbao. Nos hemos dado cuenta que durante este año nos ha costado mucho incorporar a la mujer a la historia de Bilbao, tanto biografías de mujeres como de asociaciones. Nos está costando mucho, entonces creemos que es un trabajo que podemos hacer y que es bastante interesante. Por otra parte, estamos contemplando incorporar en la página web unos recorridos temáticos por Bilbao, donde puedan ir pues, recorriendo una persona, pinchando, viendo pues, qué escultura es, el nombre que tiene o quién la ha hecho, por ejemplo, si estamos hablando de esculturas. ¿Y todo ello por qué? Bueno, todo ello porque entendemos a la ciudad de Bilbao como un conjunto patrimonial vivo que conserva en su trazado, en sus calles, edificios, monumentos y habitantes la historia de la ciudad. Muchas gracias. Vale. Acabé. Te voy a conectar esto. Satur de la Peña, impartió sobre el Museo de Reproducciones Artísticas de Bilbao, la Fundación y el Desarrollo.
Arratsaldeon, buenas tardes. Soy Satur Peña y voy a hablar del Museo de Reproducciones Artísticas de Bilbao. Como licenciada en Bellas Artes tengo una cierta inclinación por la escultura, lo que hizo que me decidiera a realizar mi tesis doctoral sobre la copia y reproducción escultórica, defendida en el 2006. En la primera parte analizaba, según indicaba el título, la importancia histórico-artística de la copia y la reproducción escultórica, coleccionismo, exhibición y educación artística. En la segunda parte abordé lo que juzgué la lógica consecuencia de la investigación. Esas esculturas copiadas o reproducidas cobraban sentido cuando eran conservadas y exhibidas en un espacio apropiado. En el caso de mi tesis, ese espacio era el Museo de Reproducciones Artísticas de Bilbao. Pero antes quiero comentar brevemente algunas cuestiones. Hay que tener en cuenta que la reproducción o la copia de escultura no son obras originales, sino obtenidas por diversas técnicas a partir de una obra previa. No obstante, son trabajos realizados por escultores profesionales, que en la mayoría de los casos cumplían los deseos de clientes interesados en poseer réplicas de obras de reconocimiento, prestigio artístico e histórico. De ahí que también estén presentes en las academias de escultura. Quisiera también aclarar las diferencias entre copia y reproducción. Una copia escultórica se realiza por medio de talla o esculpido, generalmente de mármol, piedra, madera o yeso, de igual o diferente tamaño que la original. Estos son unos de los métodos para utilizar para hacer copia de una original. Este es por medio del secado de puntos. Y la reproducción se obtiene por medio de la realización de un molde de una escultura o prototipo, sin importar cuál será su composición matérica, pero que siempre tendrá el tamaño del que parte. Los museos de reproducciones artísticas han reunido importantes colecciones de reproducciones, también llamadas vaciados, de épocas diversas, aportando con ello una información histórico-artística de gran importancia. Muestra de ello es el de Bilbao, uno de los mejores de su género, por reunir una importante selección de esculturas, pero además tiene el valor añadido de ser actualmente el único centro abierto al público. Únicamente en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, en el museo, mantienen una exposición de obras reproducidas. Vemos aquí uno de los primeros moldes que se mantienen, generalmente eran máscaras mortuorias. Esto es sacando los moldes de una obra. Y esta es más reciente, esta está en Alfa Arte, que está en Eibar y se dedica a hacer reproducciones artísticas de cualquier tipo de obra. Actualmente, por medio de los programas informáticos, a partir de las 2 dimensiones, se puede conseguir una obra en 3 dimensiones. Para entender las causas por las que se decidió crear un museo de vaciados en esculturas de Bilbao, hay que remontarse a principios del siglo XX. En Bilbao existían movimientos muy significativos formados por grupos de personajes decididos a desarrollar nuevas fórmulas para fomentar el mundo cultural e impulsar a su ciudad hacia el progreso y la modernidad. Tras la creación del Museo de Bellas Artes, abierto al público en 1914, en 1916 la Asociación de Arquitectos de Vizcaya y el Círculo de Bellas Artes solicitaron la construcción de un edificio, un espacio único que albergase los diferentes museos. En este proyecto también se hablaba ya del Museo de Reproducciones Artísticas, aunque aún todavía no se había formado. También es verdad que este proyecto nunca se llegó a realizar. Estos son el taller de vaciados del Museo de la Academia de San Fernando de Madrid. Ahí se reproducen obras porque tienen bastantes moldes. Esto es uno de los almacenes donde mantienen moldes y hoy en día también, si se quiere, se pueden incluso comprar. Hay un catálogo de los modelos que realizan. En 1922, un grupo de personas pertenecientes a diferentes movimientos culturales solicitaron a la Administración la creación de un museo de reproducciones,
para equipararse a otras capitales europeas. Entre ellos se encontraba Manuel Ramírez Escudero, miembro de la Junta de Cultura Vasca, y que puede considerarse el ideólogo del proyecto. Sus principales fines eran formar una colección de obras de reconocida fama, vaciados en escayola, para exponerlas al público y facilitar la enseñanza teórico-práctica de los alumnos de la Escuela de Artes y Oficios o de cualquier amante de las bellas artes. Ramírez Escudero presentó a la Diputación una moción con la que comenzó un largo proceso hasta la realización del proyecto. En ella exponía que se habían creado los museos arqueológicos, etnográficos, de bellas artes y el arte moderno, apuntando que quedaría incompleto si no se crease un museo de reproducciones, más necesario aún que aquellos, en mi sentir, y de mayor fuerza educadora y cultural en el orden artístico. En el mismo proyecto, Ramírez Escudero mencionó una comisión integrada por Antonio Plasencia, Ricardo Bastida, Luis Basterra, Mario Camiña, Higinio Basterra, Moisés Huertas, Ángel Larroque, Alberto Arrue y Antonio de Guezala, la cual que se encargaría de confeccionar el reglamento por el que haya de regirse la institución y someterlo a la aprobación de las corporaciones provincial y municipal. Constituida la comisión organizadora, comienza el movimiento para la formación del museo, de la redacción del reglamento, búsqueda de proveedores de piezas de vaciados y lo que será una tarea más ardua, la adquisición o donación de un edificio o local aceptable para la exposición de las esculturas. Se nombraron dos comisiones, una encargada de buscar el local y la segunda compuesta por Moisés de Huerta e Higinio Basterra, que debían dirigirse a varias capitales como París, Berlín, Roma o Madrid para adquirir obras. Con fecha 1 de octubre de 1927, el Ayuntamiento de Bilbao comunica a la Diputación el acuerdo tomado el día 29 de agosto por el que se aprobaba la creación del museo. El 25 de abril de 1930 se constituye oficialmente la Junta de Patronato del museo. Aprobada la creación del museo por parte de las entidades patronas, comenzó la búsqueda de un local que pudiera cumplir con los fines que se habían marcado, la exposición de obras al público y la docencia. Finalmente, accedieron a la cesión por parte del Ayuntamiento, con carácter eventual, de unos locales en las escuelas de Berastegui. El espacio concedido era totalmente insuficiente para las esculturas que iban adquiriendo, pero tuvieron que adaptarse y el arquitecto Manuel María Smith realizó una serie de arreglos y la ornamentación de la sala inspiradas en la románica cripta de San Isidoro de León. Aquí tenemos una de las imágenes de cómo estaban las salas después de esos arreglos. La colección que se mostró en su inauguración a finales de 1930 estaba formada por obras adquiridas en los mejores talleres de vaciados de museos extranjeros. Poco a poco consiguieron aumentar el espacio del museo hasta que a principios de 1955 recibieron una mala noticia. El Ministerio de Justicia había decidido construir el juzgado en el espacio que ocupaban las escuelas de Berastegui. No se hizo esperar la demolición del edificio y se encontraron en medio del derribo sin tener un nuevo local donde ubicarse. Su mayor problema era salvar las delicadas obras de colección que habían conseguido reunir. Tras continuos contactos con el Ayuntamiento y la Diputación, les fue adjudicado de carácter también provisional un local en la calle Conde de Mirasol. En noviembre de 1955, prácticamente acabada la remodelación, comenzaron a trasladar las estatuas, comprobando que era totalmente imposible que entraran todas, ya que en la planta ocupada en Berastegui contaban con 1.352 metros cuadrados y el espacio actual era solamente de 492. Como última solución, decidieron, tras llegar a un acuerdo con el Museo de Bellas Artes, colocar en la pérgola del Museo del Parque 11 de las mayores esculturas. La larga exposición de las obras en el parque ocasionó bastantes deterioros a las estatuas y en el año 1970 mandan una instancia al Ayuntamiento para que tomase medidas de protección ante los atentados que estaban sufriendo, además de las inclemencias propias del tiempo. Continuos fueron los problemas surgidos en la nueva sede, principalmente por filtraciones de agua,
goteras e inundaciones, pero en 1972, precisamente a causa de uno de estos problemas, Jesús Cibrián, jefe del gimnasio que se encontraba encima del museo, les informó de la existencia de una sala muy amplia, unos 200 metros, debajo del museo, y de otro espacio con otros 100 metros cuadrados. Solicitaron estos locales para unirlos al centro, logrando un considerable aumento de metros, descongestionando el amontonamiento de las obras y recuperando las que se habían depositado en las pérgolas del Museo de Bellas Artes. Con la ampliación y adaptación de la tercera planta en 1986, aumentaba la superficie hasta 1.392 metros. Cuando estaba más o menos conforme, el Ayuntamiento, en 1997, decidió crear un centro cívico y social de usos múltiples en el distrito de Bilbao la Vieja, tomando para ella parte del espacio que habían cedido al museo. El proyecto siguió adelante y, como consecuencia de los acontecimientos, en la prensa del día 5 de octubre de 1999 salió una nota a modo de esquela comunicando el cierre del museo, que fue definitivo por lo que respecta a su ubicación en el Conde de Mirasol, manteniéndose en ese espacio hasta la actualidad como clases de dibujo. El fondo artístico, tras un complicado embalaje, se trasladó a una nave industrial. Pude verlas allí. Se encontraban como dormidas en espera de despertar, de resucitar y buscar un lugar apropiado y digno, donde mostrarse en todo su esplendor. Las obras que en la actualidad se exhiben en el Museo de San Francisco es una selección de obras de gran importancia histórico-artística, pero una pequeñísima parte de la colección que se había conseguido formar. El resto de la colección permanece en Conde de Mirasol, en un espacio profusamente decorado con el desaparecido profesor Manuel Balsa, no sé si le conocíais, el ruso, ya fallecido, y sus alumnos, que solamente pueden contemplar a los discípulos que van a las clases de dibujo y pintura. Desde mi punto de vista, debería regularse algún modo de acceso al público a esa antigua sede para poder contemplar esas obras que no se pueden ver. El nuevo museo, ubicado en el edificio de la Iglesia del Corazón de María, aquí estamos viendo un poco cómo estaban las obras en el almacén, totalmente, pues eso, estropeadas por las humedades y las consecuencias del tiempo. Pasamos ahora a ver la iglesia como estaba antes de la restauración. El edificio de la Iglesia del Corazón de María fue construido a finales del siglo XIX por el arquitecto diocesano José María Basterra. Las obras de acondicionamiento iniciadas en el 2001 concluyeron en el 2005. Desde esa fecha permanecen abiertas. Para concluir, podríamos decir sin temor a equivocarnos que el mayor problema que ha arrastrado el museo desde su fundación ha sido la búsqueda de un edificio que pudiese albergar dignamente la totalidad de la colección de obras que poseían, seguido muy de cerca por problemas económicos. Ambos han hecho peligrar en más de una ocasión la supervivencia del mismo. Vamos a ver un poco cómo está actualmente el museo. Supongo que la mayoría lo conocéis. La Victoria de Samotracia está como icono del museo. Vemos algunas de las salas que están muy bonitas, pero la pena es esa, que no se pueden ver la totalidad de las obras. Y esto es todo. Gracias. Eskerrik asko. Hurrengoa Eva Díez, Monumento y Memoria. La relación de la Comisión de Monumentos de Vizcaya con los lugares de memoria. Iñaki Llamas. Iñaki Llamas. El Puente Viejo de San Antón, realidad y símbolo. Hola, buenas tardes a todos. Me llamo Eva Díez y, como ya se ha dicho, voy a hablar sobre Monumento y Memoria y, en concreto, sobre la relación de la Comisión de Monumentos de Vizcaya con los lugares de la memoria de Bilbao. La memoria y el monumento son conceptos que guardan una íntima relación, al remitir ambos a nociones como retener, advertir o recordar el pasado. Nos hemos preguntado por los mecanismos que hacen surgir en nuestra mente algo del pasado.
Así observamos que los medios por los que se despierta el recuerdo son heterogéneos y caprichosos. Por ejemplo, un olor, como puede ser el de un perfume o el olor a castañas asadas, o un sonido, como el chirrido de una puerta o unos pasos rápidos por el pasillo, despiertan la memoria individual, pues a todos nos acompaña un rico legado de sonidos y olores evocadores. A ellos debemos sumar un legado de objetos en los que nos reconocemos. Fotos familiares, souvenirs, cartas, estímulos para la memoria que nos confirman que aquello que recordamos, que consideramos que hemos sido, es real. Para la configuración de ese patrimonio de sonidos y olores evocadores, de nada sirve la voluntad individual, pues como un relámpago en un instante y sin esfuerzo, se abren de manera involuntaria las puertas del pasado. Los objetos, por el contrario, sufren un proceso de selección, aplicando desde el presente una criba sobre el pasado. Así que aquellos recuerdos que pueden resultarnos dolorosos o que no son acordes con lo que queremos ser o haber sido, tratamos de borrarlos y de olvidarlos. Este proceso que configura la memoria individual es similar al de la construcción de las ciudades y de la memoria colectiva. Los vecinos establecemos lazos afectivos con determinados rincones o elementos de la ciudad. Así que, mientras para un individuo la destrucción de una vieja casa puede resultar doloroso e indignante, a sus convecinos puede resultarles completamente indiferente. Sin embargo, todos poseemos una serie de lugares comunes, como son los nombres de las calles, los monumentos conmemorativos, los edificios emblemáticos que configuran nuestro imaginario colectivo. El monumento juega un papel esencial en la configuración de la identidad y la de memoria colectiva. Artefactos evocadores del pasado ofrecen una imagen de permanencia, de perdurabilidad en el tiempo frente a nuestro paso transitorio y temporal. El monumento no solo es un gran contenedor de memoria, es una referencia para la colectividad, un elemento de cohesión por medio del cual nos autorreconocemos, soporte la identidad en el que nos proyectamos tanto en el pasado como en el futuro. Las comisiones de monumentos nacieron en el año 1844 para paliar la situación de abandono de un patrimonio artístico que venía sufriendo una destrucción sistemática desde comienzos del siglo XIX. Las comisiones se organizaban por provincias y entre sus atribuciones estaba la conservación de edificios, monumentos y antigüedades, así como el cuidado de bibliotecas y de museos. La Comisión de Monumentos de Vizcaya estuvo integrada por las más importantes personalidades de la cultura, las artes y la política vasca, como pueden ser Pablo de Alzola, Carmelo de Echegaray, Darío de Areitio, Fidel de Sagarmínaga, Fermín Herrán, Manuel Losada, Juan de Barrueta, Severino Achúcarro, entre tantos otros, hecho que parecía asegurar el éxito del organismo. Sin embargo, su existencia va a estar marcada por la inactividad, por la falta de compromiso de sus integrantes y por la carencia de un presupuesto propio. Con todo, podemos decir que la Comisión tuvo importantes actuaciones en relación a la memoria, pero también a la desmemoria de Bilbao, como fue la creación de los monumentos conmemorativos, la conservación del patrimonio y la apertura de museos. Nosotros hoy vamos a tratar los ejemplos de la estatua a don Diego López de Haro, la destrucción de la Torre de Echevarría y del Convento Imperial de San Francisco y la creación de un museo de pinturas y del Museo Arqueológico. Todo monumento conmemorativo está unido a la memoria y al espacio. Cuando una ciudad decide honrar su pasado, lo primero que debe hacer es seleccionar y cribar el pasado. Así que, dando preferencia a una memoria sobre otra, viene el paso de elegir el espacio, la ciudad, donde representarla. La escultura don Diego López de Haro, que como todos ustedes saben se levanta en la Plaza Circular, ni se concibió para ese espacio ni la elección del personaje fue unánime. Su creación fue una respuesta a una propuesta de parte del consistorio de erigir sendos monumentos ecuestres a los generales Baldomero Espartero y Manuel de la Concha, y con ellos conmemorar los levantamientos carlistas que Bilbao sufrió en los años 1836 y 1974. Sin embargo, algunos concejales van a mostrar su disconformidad con aquella elección. Mientras unos entienden el monumento como un símbolo de gratitud hacia dos héroes, otros van a ver el recuerdo de dos guerras civiles y de hechos políticos relacionados con la pérdida de derechos y de libertades del país. Así que va a ir ganando fuerza
la propuesta de rendir tributo a otro personaje, como es el fundador de la villa, y que parte de las acciones las asuma un organismo ajeno a la corporación, como es la Comisión de Monumentos. La Comisión de Monumentos subrayó siempre su deseo de que Bilbao se equiparase al movimiento nacional y europeo de rendir tributo al pasado, a la memoria del pasado. Y es que en Guipúzcoa ya podían verse los monumentos, por ejemplo, a Elcano o a Churruca. Donostia ya tenía proyectado el monumento a Oquendo y Vitoria lo tenía a Mateo Benigno de Moraza. Y evidentemente Bilbao no podía quedarse atrás. Una clara voluntad de modernidad. Juan Edelmas, que fue uno de los individuos más activos en este sentido, se puso en contacto con el pintor y subdirector del Museo del Prado, Benito Soriano Murillo, y le pide consejo. Soriano Murillo le da toda clase de precio y hasta la forma de elegir al artista, y le dice que se excluya a los artistas locales y que opte por un artista de reconocido prestigio. Él es quien pone en contacto a Delmas con Mariano Benlliure, iniciándose en aquel momento una relación entre el escultor y la villa que va a culminar en la creación al monumento a Don Diego y en la escultura a Antonio de Trueba. Si bien el espacio es esencial a todo monumento, puesto que con él va a establecer un diálogo y se va a convertir además en un elemento preeminente, el monumento a Don Diego López de Haro, en sus 125 años de existencia, ha tenido múltiples emplazamientos, desde la Plaza Nueva, la Plaza Circular, hasta la Plaza de los Santos Juanes, convirtiéndose por ello en objeto de no pocas burlas. Lo cierto es que la cuestión de la ubicación de la estatua fue objeto de polémica y de indecisión desde un primer momento. Al inicio de las gestiones se proponen incluso 3 espacios. Primero, la Plaza Vieja del Mercado, que sería un lugar simbólico porque la estatua se levantaría cerca del Puente de San Antón y frente al lugar donde se levantaba la Torre de Echevarría, donde se afirmaba moraban los reyes de Castilla. El segundo lugar propuesto era la Plazuela de Santiago, junto al templo, también definido como levantado antes de la fundación de la villa. Y por último, la plazuela creada entre el Puente del Arenal y el Teatro Arriaga. La Comisión siempre defendió la conveniencia de que el monumento se levantase en la Plazuela de Santiago, aludiendo a razones históricas y cronológicas, porque ellos veían que ahí era el punto donde mejor podía evocarse el Bilbao del siglo XIV. Pero al consistorio nunca le gustó la propuesta de la Comisión y prefería el espacio que entonces ocupaba la Casa Consistorial, cuyo derribo ya estaba proyectado. Así que el Ayuntamiento, aludiendo al carácter consultivo de la Comisión, aprueba en 1889 colocar la estatua de manera provisional en la Plaza Nueva, porque también estaba pensado levantar allí un kiosco de la música. Curiosamente, en ese mismo momento, la corporación rechaza por costosa la propuesta del concejal Calderón de levantar la estatua en la Plaza Circular, espacio que con los años se convertiría en su emplazamiento definitivo. Así las cosas, el 31 de agosto de 1890 se inauguraba la estatua en la Plaza Nueva. Aquel mismo año, en aquel mismo momento se encontraba en pleno proceso de construcción el Ayuntamiento. Pocos meses antes se había inaugurado el Teatro Arriaga. Se estaba reconstruyendo la torre de la Basílica de Santiago. En 1890, la Diputación sacaba a concurso público la construcción del nuevo Palacio Foral, mientras que Delmas solicitaba desde la revista Euskal Herria que Bilbao honrase la memoria del recientemente fallecido poeta Antonio de Trueba. Bilbao en realidad no solo estaba honrando el pasado, Bilbao estaba configurando la nueva imagen de la ciudad. La memoria es a nuestro juicio caprichosa. Si hoy nosotros paseamos por el Puente de San Antón y cogemos la calle San Francisco, es muy posible que pasemos junto a la Plaza del Corazón de María sin prestar mayor atención. Todos ustedes recordarán que las obras para la construcción de un aparcamiento en la plaza dejaron al descubierto en el año 2007 los restos del convento imperial de San Francisco, que había sido demolido en 1858. Pues bien, el Bilbao de mediados de siglo no sintió ninguna estima por este monumento.
Desde 1850, el consistorio planteó su demolición para construir en su lugar un cuartel de infantería. Así que cuando en 1853 comienza a demolerse la torre de la iglesia, solo una voz se alzó en Bilbao en contra de la demolición, que fue la del arquitecto Lorenzo Francisco de Moñiz. Este, viendo la indiferencia con la que estaba actuando la Comisión de Monumentos, denuncia la indiferencia artística de Bilbao en la revista romántica de tirada nacional El Semanario Pintoresco Español y también ante la Comisión Central de Monumentos. Las gestiones que inicia Moñiz van a dar lugar a que se destituya al completo la Comisión de Monumentos y se exija la conservación del convento. Así las cosas, nos vamos a encontrar con una nueva comisión que mostró el mismo desinterés que su antecesora y sin ningún organismo ni ninguna institución que velase por la conservación del monumento, quedando durante 5 años desamparado. Aprovechando aquella situación, el ayuntamiento pide retomar las obras del cuartel, puesto que ante la amenaza de completa ruina de la iglesia dice que se teme una desgracia, y lo consigue finalmente por Real Orden de octubre del 58, la construcción del nuevo cuartel. Si continuamos con este itinerario imaginario y llegamos a la calle Rivera, esquina de Artecalle, nada nos va a recordar que allí existió una casa-torre, la Torre de Echevarría, por cuya conservación abogó la Comisión en el año 1866. Llama la atención de que, a pesar de que la Comisión propone la compra del inmueble al Ayuntamiento y a la Diputación Provincial, ambas instituciones se desentienden del monumento. Sin embargo, su recuerdo nunca va a desaparecer. El pintor Macario de Marco Artu presentaba en la Exposición Nacional de Bellas Artes del año 87 la obra «Catad ahí a vuestro señor que os lo demandaba», representando el momento en que, muerto el infante don Juan a manos de los maceros del rey don Pedro el Cruel, su cuerpo era arrojado por una de las ventanas de la Torre de Echevarría. Esta obra es adquirida por la Diputación e instalada en uno de los salones del Palacio Foral en el año 1901. De esta manera, la institución que se había desentendido de la conservación de la torre elige uno de los acontecimientos supuestamente ocurridos en ella para decorar el nuevo edificio. Los muros en realidad nunca importan, solo el rico mundo de recuerdos que ellos evocan. La memoria del convento de San Francisco, por su parte, quedó reducida a un ámbito erudito y pasa a engrosar la nómina de construcciones históricas desaparecidas en el Bilbao del siglo XIX. Su redescubrimiento en el año 2007 hizo renacer el recuerdo, aunque a veces resulte bastante difícil mantener viva la memoria. Si bien entre las actividades y las propuestas de la Comisión de Monumentos de Vizcaya nunca se habla claramente de un museo de Bilbao, el organismo se involucró en la creación de un museo de pinturas y biblioteca en el año 1844, con los bienes en parte procedentes de los conventos desamortizados. Este primitivo museo permaneció abierto en la calle Jardines hasta el año 1851, momento en que sus fondos se trasladan al instituto. La comisión fue asimismo esencial en la creación del Museo Arqueológico. Ya en el año 1866, Delmas propone al ayuntamiento que compre y destine a biblioteca y museo arqueológico la Torre de Echevarría para evitarla o para asegurar su conservación. Aunque el monumento se derriba, casi 50 años después, en 1914, la comisión propone al ayuntamiento la creación de un museo arqueológico, logrando su apertura en el claustro de la Iglesia de los Santos Juanes en 1921. Todas estas experiencias nos llevan a plantearnos la necesidad de un lugar permanente de reflexión y difusión de la historia de Bilbao. Un espacio, como diría Unamuno, para recordar lo que fue antes que nosotros fuéramos. Un museo donde se dé a conocer su evolución histórica y urbanística, sus edificios, sus monumentos, su desarrollo artístico y literario, sus gentes, sus costumbres, su vida cotidiana, sus lugares de la memoria. Un espacio, en definitiva, para que Bilbao sueñe en todo lo que, habiendo podido ser, no ha sido para ser el que es. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Eva, por la documentada comunicación que nos servirá de guía al final de esta sesión. Y para terminar esta primera sesión, y aquí ya más, hablará sobre el puente viejo de San Antón, realidad y símbolo. Sí.
Arratsaldeon guztioi, buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es Iñaki Llamas, como ha dicho Joseba, y os voy a hablar del puente viejo de San Antón. A ver, un momentito. Bueno, el puente viejo de San Antón no es este, es el actual, aunque tenga casi 80 años. Tampoco es su predecesor, que estuvo en funcionamiento durante 60 años, desde su inauguración en 1877. El puente viejo de San Antón es el que vemos aquí detrás, que convivió con el otro durante unos 10 años y fue demolido en 1882. Lo que es la arquitectura de este puente, una característica es que es un puente muy, muy alto, teniendo en cuenta los niveles de ambas márgenes de la ría. Vamos a ver. Bueno, decir que no se conservan referencias documentales sobre el primer puente de San Antón y que se cree que ya para la época de la fundación de la villa, en 1300, ya existía en ese punto un puente. No se sabe si de piedra, de madera o tal, pero en ese punto parece ser que ya existía un puente. En 1335, el señor de Vizcaya concede a Bilbao la facultad de exigir derechos de pontazgo para conservar y reparar el puente, con lo cual sabemos que en ese año ya existía el puente. Como anécdota, en las Bienandanzas y Fortunas de Lope García de Salazar se citan varias ejecuciones por empozamiento bajo el puente. Consistía en atar al reo, amarrarle una piedra al cuello y tirarle al río. Bueno, estas referencias pues también atestiguan que en esas fechas, en 1450, 1468, seguía existiendo un puente en San Antón. Sobre el nombre del puente, durante siglos fue sencillamente el puente. Bueno, la puente, porque en aquella época, en la Edad Media, el nombre puente era femenino, cambiando aproximadamente en el siglo XVIII el género de la palabra. Donde hoy está la iglesia de San Antón, antes había un alcázar o castillo a cuyo costado se apoyaba el puente. El alcázar fue demolido, se sabe, en 1366, y sobre sus cimientos se levantó la iglesia de San Antón, donde se cantó la primera misa en agosto de 1433. En 1735, los franciscanos del convento imperial de San Francisco, que ha comentado la anterior ponente, consiguen construir, después de muchos solicitud de permisos y pleitos con el ayuntamiento, un puente más o menos donde está ahora la pasarela peatonal, un puente de un solo ojo, un arco descomunal que posibilitase el paso de barcos por debajo. Lo que pasa es que este puente, que se empieza a construir en 1730 y pocos, no dura mucho porque un aguaduchu se lo lleva por delante. En 1762, el señorío de Vizcaya construye el puente nuevo de Bolueta, y el nombre de este puente nos puede indicar que no hubo más puentes a lo largo de la ría, y le llamaron puente nuevo para identificarlo del ya existente, que empezó a llamarse desde entonces Puente Viejo o Puente de San Antón, cuando coincidieron los de San Francisco y este de San Antón. Bueno, ¿por qué un puente en ese punto de la ría? Bueno, la ría era y es actualmente un estuario navegable de unos 11 kilómetros hasta el punto donde se encuentra Bilbao. La fundación de la villa en 1300 se hace sobre una parte de Begoña que le dicen el puerto de Bilbao, con lo cual, bueno, pues se da a entender que ya existía ahí una
una aldea perteneciente a Begoña, poblada y que se dedicaba a actividades portuarias. Además, la Carta Fundacional exime la villa del pago de derechos de paso por la ría a los navíos que entren o salgan de ella, con lo cual se está demostrando y de alguna manera reafirmando que la ría ha de estar libre de obstáculos para que lleguen los barcos a Bilbao, con lo cual no podía haber puentes desde la desembocadura hasta Bilbao. También hay que tener en cuenta que por Allende la Puente, que es la actual Bilbao la Vieja, pasaba el camino real que comunicaba Bilbao con Castilla por Orduña. Algunos etimologistas hacen derivar Bilbao de bello vado. Un vado es en un río una parte donde las orillas están más o menos cerca y el fondo es lo suficientemente pequeño como para poder pasar pues carruajes, caballos y tal. Realmente es el punto en donde se encuentra el puente de San Antón, es lo suficientemente estrecho gracias a que en esta zona donde actualmente está la iglesia de San Antón, ahí había un gran peñasco y hacía esta parte de la ría la parte más estrecha por donde poner un puente. Bueno, aquí lo que vemos en esta representación de cómo era Bilbao en 1442, aunque está hecha en el siglo XIX, pero esta zona es el Arenal y se ve que aquí había un gran meandro que después fue siendo ganado al mar y la ría pasa ahora por donde lo conocemos más o menos con una anchura similar, desde la parte un poco más alta a medida que va avanzando hacia Campo Volantín y tal. La ría, como hemos dicho, debía garantizar la navegabilidad hasta el mar, imposibilitando por ello construir puentes sólidos aguas abajo, con excepción que hemos dicho el de San Francisco. ¿Y por qué un puente tan alto? Bueno, hay que tener en cuenta que el puente de San Antón, el que fue derruido en 1882, aquí tenemos un plano a escala que refleja con mucha exactitud lo que era ese puente. Era un puente de 3 arcos, aunque en la mayor parte de los grabados y fotografías se ven solamente los 2 mayores. Los arcos eran de medio punto y la distancia que salvaban la luz de los arcos, pues el mayor, que era el que estaba pegado a la iglesia de San Antón, tenía una distancia de 31 metros, el siguiente 28 y el más pequeñito 8. Entre orilla y orilla tenía que salvar aproximadamente 100 metros. Hay que tener en cuenta que esto es la parte donde la iglesia de San Antón llegaba hasta aquí. Actualmente el muelle queda por aquí. Y esta es la parte del muelle de Marzana y el muelle queda por aquí, con lo cual actualmente la distancia que tiene que salvar de ría es más o menos de aquí hasta aquí. Antes tenía que salvar la distancia desde aquí hasta acá, que aproximadamente son unos 100 metros. También hay que tener en cuenta que la altura del puente hacía que tuviese una pendiente por ambos lados aproximadamente de un 23-24%. Eso es bastante. Los frecuentes aguaduchos lo destruían total o parcialmente, con los consiguientes perjuicios que ello ocasionaba hasta que no se volvía a reconstruir, lo cual tardaba meses o años, teniendo que utilizar otro tipo de soluciones como la que se utilizó, y creo que hemos visto antes una fotografía, puentes de barcazas, pero con la incomodidad que tiene esto por la subida y bajada de mareas y en épocas en las cuales llueve mucho y la cantidad de agua que baja por la ría es grande, pues puede ser peligroso.
Aquí tenemos un detalle de un plano topográfico de 1835 y podemos ver los meandros que formaba la ría. Este es el meandro donde están las escuelas, ahora no me acuerdo cómo se llaman, las de García Rivero, eso es, la estación de Achuri y tal. La estación de Achuri, las escuelas de García Rivero y la casa que está, donde está el restaurante El Bocho, se encuentran sobre un relleno que, digamos, anula este gran meandro que había por aquí. Este meandro lo que hacía cuando había aguaduchu es llegar aquí el agua se embalsaba aquí, se formaba un remolino, eso ocasionaba que el agua que seguía bajando, bueno, pues el mismo remolino la frenaba, generaba un montón de agua aquí. Más abajo, en esta parte de aquí, que es la zona del Arenal, también se formaba otro gran remolino. Aquí había un paso por la zona de Uribitarte, que era el curso natural de la ría, y en un momento dado se abrió este canal para intentar que el agua saliese más rápido. Con eso se conseguiría, bueno, pues que el agua fluyera más rápido y la altura que alcanzaban las inundaciones no fuese tan crítica. Bueno, aquí tenemos una relación aproximada de los aguaduchus habidos entre los siglos XIV y XIX y qué tipo de destrucción habían hecho al puente. Entonces vemos que hay 3 momentos en el siglo XIV-XV que se destruye totalmente el puente, luego hay destrucciones parciales que tiraban un arco del puente, el otro arco o tal. A partir del siglo XVII empieza a bajar lo que es el ímpetu de los aguaduchus por las obras que se iban haciendo, y a partir de la reparación que se hizo después del aguaducho de 1651, el puente de San Antón llegará prácticamente intacto, salvo algunas pequeñas reformas o reparaciones, llegará intacto hasta el momento de su demolición. Bueno, la consolidación del puente de San Antón. Sí, la consolidación del puente de San Antón, bueno, pues se consiguió haciendo una segunda hilera de dovelas, estas de aquí. Se añade un tercer arco para que fluya mejor el agua, se reviste de estacas emparrillado lo que son los cimientos, y se hacen una serie de obras en la ría para mejorar la salida del agua. El puente se figura en las ordenanzas de Bilbao de tal forma que se establecía que todos los días tenían que haber un par de vecinos que controlasen lo que entraba y salía por el puente en cuanto a mercancías. El final del puente, bueno, pues una vez que se ha conseguido con las obras de encauzamiento de la ría domar el ímpetu de las aguas, bueno, se empieza a plantearse que hay que construir un puente que sea más accesible, más cómodo y más ancho. Se construye el puente de Achuri y, bueno, cuando se decide tirar el puente, bueno, pues en 1882 tiene lugar una tragedia, y es que al desmontar uno de los arcos se hunde y atrapa a un montón de operarios. El puente como símbolo, bueno, el puente figura en el blasón de Bilbao, junto con los lobos, antiguamente el castillo y luego la iglesia de San Antón y la ría. Ya en el año 1356 se sabe que se utilizaba en el escudo de Bilbao toda esta parafernalia de puente, ría, castillo, lobos y tal. Bueno, vamos a ver. En algunos escudos de Bilbao coetáneos del viejo puente de San Antón, bueno, pues podrían ser uno de 1572, de 1650, de 1673 en las ordenanzas municipales, en 1750 en el frontis de la iglesia de San Nicolás,
este otro en una acuarela en la portada del libro de actas del Ayuntamiento de 1798, 1845, 1870 y este, bueno, como curiosidad, en una medalla conmemorativa de los defensores del sitio de Bilbao en 1874. La interpretación simbólica del escudo de Bilbao, a falta de saber la razón por la cual los primeros regidores de la villa de Bilbao en 1300 o años siguientes, por qué eligieron estos elementos para que figurasen en el puente, bueno, pues no son conocidas porque no hay documentación, pero podríamos hacer una interpretación de tal forma que el Alcázar, después de Iglesia de San Antón, representaría la fortaleza. La ría, vía de comunicación con el mundo por mar y fuente de riquezas, pero también de desgracias, representaría la fortuna en sus dos caras. Y el puente pues sería representaría la capacidad de los bilbaínos de sobreponerse a las adversidades y tratar de vencerlas. El puente viejo hoy, bueno, esto es lo poco que queda del puente, que son dos de las bolas que adornaban sus barandillas, aunque bueno, en el año 2008 aparecieron lo que parece ser eran los restos del tercer arco del puente. Voy rápido porque se me acaba el tiempo. Bueno, en este plano de Agustín de Humaran de 1802 aparece ahí el alzado y planta del puente. Lo que son los cimientos, abajo en negro, los sobreponemos en un plano actual y más o menos daría la idea de dónde se apoyaba el puente viejo. Aquí están los dos puentes nuevo y viejo. En esta zona marcada en azul estarían los restos aparecidos en unas zanjas. Bueno, estas son unas fotos donde aparecen aquí pues parte de la estructura del puente. Bueno, sería esta zona de aquí. Esta zona es una zona compacta de piedra con argamasa y aquí se adivinan las dovelas del puente. Esto, casualmente, Street View de Google pasó con sus coches por Bilbao cuando estaban abriendo esas zanjas y dejó recogido en dos momentos diferentes el estado de la apertura de las zanjas. Vamos a ver. Esto es cuando están abriendo la zanja y bueno, están sacando un montón de piedra. Y esto es, a ver, la foto parecida a la anterior. Ahí vemos eso, la parte del arco. Bueno, el tema llegó a la prensa, al final se estableció que en principio la Diputación dijo que eso no eran los restos del puente, se continuó con las obras, se puso un árbol, etc. Bueno, los usos actuales del escudo tradicional de Bilbao, bueno, pues hasta el año 2003 el Ayuntamiento era su máximo impulsor y venía utilizándolo con diferentes diseños en sus emblemas. Pero a partir de ese año hicieron un fuerte cambio de imagen corporativa a cuenta de la marca Bilbao, la forma que había la marca España, la marca Euskadi. Bueno, pues aquí también se quería tener marca Bilbao y entonces se ha prescindido del escudo tradicional. De hecho, actualmente no aparece ni descrito en la página web del Ayuntamiento. Algunas instituciones e entidades sí lo siguen utilizando, pero lo que representan ya no es el puente de Viejo de San Antón, sino que están utilizando el emblema que simboliza Bilbao. Entonces, aparece representar el puente de forma indirecta. Y conclusiones, bueno, las conclusiones serían que durante al menos 5 siglos el puente viejo fue prácticamente la única vía de comunicación terrestre de Bilbao con Castilla. Los frecuentes aguaduchos lo destruyeron una y otra vez, obligando a los bilbaínos a esforzarse por mejorar en su diseño para aguantar el siguiente aguaducho. La importancia del puente y la ría para Bilbao hace que sus regidores lo incluyan en su emblema, en el escudo heráldico de la villa. Las obras realizadas en la ría a partir del siglo XVII y especialmente el XIX reducen drásticamente la fuerza de las inundaciones. Tras la reparación de
del año 1667, en que se abre un tercer ojo en su estribo, el puente apenas sufre cambios durante los siguientes 2 siglos. La necesidad de un puente más cómodo y funcional anima al ayuntamiento a construir otro unos metros más arriba de la ría, que se inaugura en 1877. Una vez perdida la funcionalidad, el puente viejo es demolido en 1882, desapareciendo poco a poco del imaginario colectivo, salvo por su presencia en el escudo de la villa. Y entrado el siglo XXI, el Ayuntamiento de Bilbao acomete un cambio radical en el diseño de su identidad corporativa, prescindiendo por primera vez en la historia desde hace 7 siglos del escudo de armas tradicional. Con ello se inicia la desaparición definitiva del puente viejo de San Antón y lo que simboliza del imaginario colectivo de los bilbaínos. Eskerrik asko, Iñaki. Una documentada exposición sobre el puente. Bueno, bajo para abajo ya, ¿no? Y vamos a abrir primero un turno de preguntas a los a los 4 ponentes sobre los temas que han expuesto. Y luego, al hilo de estas exposiciones, una evidencia sobre el carácter autodestructivo de la memoria colectiva y memoria arquitectónica, en el caso de Bilbao, que Bilbao carezca de un museo y de un centro de interpretación. Vamos a olvidarnos acá del nombre museo, pues es bastante evidente. Si bien, al hilo de la exposición de Eva, y como complemento, sí hay iniciativas de construcción o de elaboración de un museo de historia de Bilbao. Justamente la propia creación del Museo Arqueológico y su fundación de manera cooperativa entre la Diputación y el propio Ayuntamiento explican el cultivo de que ese futuro museo debería de tener un discurso sobre la historia de Bilbao. En 1934, el concejal Abando propone que dentro de ese museo, dentro de esa estructura, el Museo de Historia de la Ciudad, Museo de Historia de Bilbao, adquiera una mayor relevancia que la que tiene, pero sí tiene cierta relevancia. Pero el Ayuntamiento no toma ninguna iniciativa y con posterioridad el nuevo museo marítimo, sí recoge parte del discurso vinculado sobre todo a las actividades marítimas de la vía y en particular al consulado. Por lo tanto, en la actualidad, el discurso de la historia de Bilbao está dividido más o menos entre el Museo Vasco y el Museo Marítimo, pero en ambos de forma subsidiaria, puesto que el objeto, tanto en un caso o en otro, es distinto. Hasta 1974, el museo, que entonces se llamaba Provincial de Vizcaya, sí existía unas salas específicas relativas a la historia de Bilbao, particularmente historia del siglo XIX, no tanto ya del siglo XX y periodos anteriores. Y en el siglo XXI, lo que sorprende es que no tengamos, al menos si no con el nombre de museo, que es muy pretencioso, y que sin duda a las instituciones públicas les genera cierto reparo, si al menos, como existe en muchas ciudades, o con otro nombre, es un centro de interpretación de la historia de Bilbao. Y vista la experiencia, pues o lo hace la iniciativa, de ahí mi pregunta al ponente inicial, o lo hace la iniciativa privada, iniciativa ciudadana, iniciativa civil, o por parte de las instituciones. En este momento no hay ningún interés ni sensibilidad, a no ser de que se fomente
justamente la fundación de estos simposios trataba, siempre tiene un mensaje subliminar de la necesidad de crear un discurso de Bilbao, tanto la revista como el propio simposio, pero las consecuencias o el efecto es más bien limitado, por no decirlo nulo. Esta es la realidad después de 19 años. Por tanto, aquí en el programa al menos queríamos hacer constar la necesidad de abrir, si cabe, alguna iniciativa puramente civil y privada, sin ánimo de lucro, para emprender pues, alguna iniciativa pues, en orden a construir una suerte de centro de interpretación de la historia de Bilbao. Ya existen algunas iniciativas al respecto, algunos ejemplos, y el más evidente es el Museo de la Minería en Gallarta, que ahora empieza a ser reconocida. Ahora, no está mal, pero la iniciativa fue de una asociación sin ánimo de lucro, que empezó siendo más un almacén que otra cosa, pero bueno, por lo menos manteniendo ahí un espíritu de recopilación, y ahora parece que adquiere ya mayor dimensión y se está construyendo ya un discurso en torno al Museo de la Minería. Sí, Iñaki levantó primero. Ah, bueno, los dos Iñakis. Primero Iñaki atrás y luego Iñaki Uriarte y Iñaki Llamas. Sí. Bueno, pues debe haber un micrófono, pero no sé dónde. Espera un poquito. No veo que haya un micrófono. ¿Dónde está? En base a lo que he visto, yo le animaría, no sé si es historiadora, o supongo que sí, a Eva Díaz, que ha hablado de la Comisión de Monumentos, que no se detuviera en el pasado y que siguiera a las comisiones de monumentos que ahora tienen otros nombres, Servicio de Patrimonio de la Diputación, Comisión del Patrimonio de Bilbao, para ahondar en la catástrofe cultural a la que hemos llegado. Porque dice que en su tiempo se basaba en personas de prestigio. Ahora lo que se basa es en personajes políticos y la situación está ahí bien patente. Y uno de los ejemplos ha sido esa cubrición de ese elemento, de ese tercer arco, que tenía un interés como mínimo para haberse detenido algo más y haber profundizado en el sentido, y aparte que era un sitio que no producía ninguna incomodidad. Dudo, no sé, como Mufflin dibujó en 1544 en el grabado aquel, el puente San Antón, ahora no lo tengo la memoria, pero más bien me parecía a mí que eran arcos apuntados, ojivales más que de medio punto. No podría decirlo con certeza, habría que verlo. Y por eso de la razón de que el puente fuera tan alomado y que luego cuando se va a hacer el denominado nuevo puente, entre otras circunstancias, creo que también la intención de que pase el tranvía o la previsión del paso del tranvía obliga a que tenga una pendiente menor. Y Elías Mas, cuando hace en un análisis que hace del actual puente de San Antón, apunta que los arcos carpaneles podrían ser una insinuación del antiguo trazado, de la antigua tipología del puente. Bien, esos serían pequeños datos adicionales a profundizar. Pero de esto se ha desprendido otra cuestión. En este periodismo vulgar y banal que actualmente se soporta, cuando se habla
y que muchas veces he rebatido, el único edificio emblemático que hay en Bilbao es la iglesia y el puente. Cuando se habla del puente del Guggenheim como edificio emblemático se está cometiendo un error semántico. Otra cosa es que le llamen magnífico, actual o moderno, lo que se quiera. Es lo mismo que repito, periodismo que confunde los acontecimientos con los eventos. Un evento es un suceso, una explosión de tipo que sea, y un congreso es un acontecimiento porque está ya previsto desde hace tiempo o cualquier cosa. Pero así vamos perdiendo la memoria del lenguaje. Y en esa simplificación de esa B, que la B automáticamente, antes por las matrículas de los coches se asociaba más a Barcelona que a Bilbao, no hay que preocuparse porque cualquier día la cambiarán, como ha hecho el diputado entrante, que ha cambiado la hoja de roble, pues bueno, porque le apetecía un poco mover dinero, ¿no? Y había que crear puestos de trabajo paralelos. Aparte que ahora que están como ese documental que se presentó el otro día con un nombre político, Bilbao, Vizcaya, Exterior y Día, el que se ha presentado en Cineve el otro día, cualquier día pues volverá a la B con la I. Y conviene, yo creo en estos casos por lo menos a mí me apetece saber, alcalde, concejal de Cultura y todos los elementos que patrocinaron ese óvalo que ha destruido evidentemente una transmisión simbólica de muchos siglos, ¿no? Parecen detalles insignificantes, pero son culturalmente graves. Sí, trasladaros el micro, por favor. Bueno, lo primero, comentarte con respecto a lo que comentas de los arcos ojivales del puente. Yo inicialmente también pensaba que eran arcos ojivales porque en todos los grabados de época y tal, que no en las fotografías, porque en las fotografías hay un efecto, a primera vista parece como que es ojival, pero es por las sombras que hace el borde del arco de un lado del puente y el borde del otro lado. Entonces, la distancia que salvaba en la época es tan grande que si se hiciesen arcos ojivales, ahí podía casi llegar a una pendiente de un 40%, cosa que, bueno, que entiendo que en la época, además teniendo en cuenta que ambas orillas de la ría más o menos estaban a un mismo nivel, no exactamente, pero desde luego que no estaban a un nivel tan exagerado con respecto a lo que era luego la parte alta del puente. Entonces, ¿por qué lo que es el poco tiempo que tenía, que yo quería mostrar un poco ese plano que yo nunca he visto reproducido en ningún lado, pero que, bueno, que está en el archivo histórico, un plano a escala en donde aparece incluso con total precisión y con unas dimensiones, yo he mirado con respecto al original, la fuente que pone reinando Carlos III y tal, que está ahí en los Santos Juanes, bueno, pues estaba antes en donde actualmente está la calle, que creo que la han llamado calle del Consulado o Plaza del Consulado, una cosa así, entre la iglesia de San Antón y el mercado. Ahí justo en el borde del muelle, que antes estaba más hacia adentro, ahí estaba esa fuente. Bueno, pues este plano que está representado con total nitidez, se ve que son arcos de medio punto, se ve también, bueno, que si se intenta con dos arcos hacer unos con dos ojos de puente hacer unos arcos ojivales, vamos, el puente podía crecer hacia arriba, lo que no se podía hacer era estrechar lo que es la distancia que tenía que salvar. De hecho, actualmente hay menos distancia de lo que he comentado antes, porque los muelles, el de la parte de San Antón ha salido hacia la ría, y lo que había en la otra parte, inicialmente no había casas, las casas de Marzana. Se construyen las casas, pero las casas justo apoyan abajo en lo que son la misma ría, y luego a finales del siglo XIX se hace lo que es el muelle de Marzana, con lo cual, bueno, por esa parte se juntan un poco más las dos orillas. Y luego me preguntabas sobre el puente de San Antón, sobre lo que ocurrió y tal. Bueno, pues no sé si tú te acuerdas que yo hablé contigo estando en creo que fue en el mismo, una charla que creo que tú patrocinaste en el Colegio de Arquitectos a cuenta de las obras del mercado. ¿Te acuerdas de aquella charla, verdad?
bueno, ahí contacté contigo y tal, y bueno, te comenté el tema. Tú me comentaste que, bueno, que no tenía suficiente información sobre el puente y tal, pero bueno. ¿Qué ocurrió? Bueno, lo que ocurrió fue que yo trabajo en Achuri, cerca, entonces cuando se estaba haciendo la retirada, o sea, ahí se abrió una zanja para meter colectores de saneamiento. Creo que tenía que ver con la apertura de la nueva calle Claudio Gallastegui, creo que es, que sube pasando el puente hacia Miribilla y tal. Entonces, abrieron una zanja para pasar unos colectores para coger el colector general que iba por el mismo muelle de Marzana. Yo pasé por allí casualmente un día, yo normalmente cruzo la pasarela peatonal de, no sé cómo se llama, bueno, es igual, la pasarela peatonal de la zona de Conde Mirasol, pero ese día me dio por ir por allí y bueno, pues vi justo que acababan de retirar esta especie como de planchas que ponen cuando abren una zanja para sujetarlas y que no se venga lo que son los laterales hacia adentro. Acababan de quitar esas planchas porque ya habían pasado los colectores y vi lo que claramente era un trozo de arco que era descomunal. Vi las dovelas ahí perfectamente y mi primera impresión fue que era un corte tan limpio que lo iban a respetar. No me molesté ni en sacar una foto, pero por si acaso no era así, ese mismo día a la noche, bueno, pues mandé una comunicación al ayuntamiento. En 24 horas no recibí contestación y me puse en contacto con todos los grupos municipales. Al final, los únicos que se molestaron fueron pues 2 de la oposición, y de esos 2, bueno, uno no siguió interesándose, fue el concejal Oleaga del PSOE el que se interesó, pero bueno, al final estas cosas pues siempre la oposición al final lo que muchas veces busca son arietes contra el equipo de gobierno. Entonces, bueno, de alguna forma yo creo que se interesaron por eso. Solicitaron una comparecencia, bueno, la comparecencia estuvo Julia Madrazo como responsable de urbanismo y la directora de Surbisa. Y bueno, ahí no sé si se ha llegado a leer porque lo he pasado rápido, pero bueno, una de las noticias que se publicó de esa comparecencia es que en principio de la Diputación habían dicho que ya se habían puesto en contacto con ellos cuando habían aparecido unas piedras y tal, cuando empezaron a excavar y tal, mandaron unas fotos y dijeron que no era el puente. Y no obstante, había en la noticia del Correo había un entrecomillado muy curioso, y es que decían que eran tan pocas las piedras que es que no sabían realmente de qué eran. Entonces, bueno, si no sabes realmente de qué son, tampoco puedes saber que no son del puente. Entonces había ahí una pequeña contradicción. Y hablaban de unas fotografías. Entonces yo me puse en contacto con Julia Madrazo. Julia Madrazo me reconoció que el informe de la Diputación, en el que se hablaba en la prensa, no era un informe tal, en papel o esto, sino simplemente era una conversación telefónica. Oye, ¿esto que ha pasado? ¿Eso no es? No, parece que no es y tal. Bueno, se queda así. Bueno, y las fotos, pues bueno, pues me pasó unas fotos que han aparecido ahí. Continué intentando, bueno, pues mover el tema, pero bueno, me encontraba con que por una parte estaba el ayuntamiento como institución, que bueno, parece como un muro, con lo cual me llevó a pensar, a ver, la participación ciudadana en las cosas de la ciudad. Bueno, eso me parece que es una asignatura pendiente, porque me encontré con muros de piedra y bueno, me daba la sensación de ser un Quijote en todo esto. Y un año después, pues casualmente, pues apareció mirando en Street View, mirando en Street View, vi que me dio la sorpresa de que justo el coche de Street View pasó por ahí en el momento en el que estaban abriendo la zanja, además en 2 días diferentes. Uno de cuando el coche va me imagino que sería de Urazurrutia hacia Bilbao la Vieja, y luego el otro es el paso del coche de la confluencia de Urazurrutia, Bilbao la Vieja y Puente, cuando atraviesa el puente. Entonces, bueno, hay 2 días diferentes y justo sacan esas vistas, bueno, que habéis visto.
De la comparecencia aquella famosa de Julia Madrazo y la directora de Survisa, sí se dio una noticia, y es que, bueno, pues que el Ayuntamiento iba a contratar a un arqueólogo para hacer una especie de un control arqueológico de lo que pudiese pasar en las obras de Bilbao la Vieja, porque estaban levantando todo Bilbao la Vieja también para saneamiento, y la plaza de Bilbao la Vieja también estaba toda levantada y tal. Pero ese informe, bueno, pues la prensa nunca recogió su resultado. A mí, por cierto, nunca me informaron de nada. No me enteré por la prensa de la comparecencia. Me enteré que el informe ya se había entregado al Ayuntamiento y se había depositado en Patrimonio, pues porque me molesté en ello, y bueno, lo consulté, pero bueno, me llamó la atención que ese informe, por lo menos el ejemplar que yo vi, primero, yo sé quién lo hizo, el nombre del arqueólogo, pero no aparecía por ningún lado el nombre del arqueólogo. Yo entiendo que no sé, igual es por desconocimiento de cómo se hacen estas cosas, pero yo entiendo que un informe arqueológico es una peritación, y toda peritación tiene que ir firmada por un perito, por la persona que lo ha hecho. No, ese informe estaba firmado solamente por la empresa, una empresa de Quark, Arqueología de Vitoria, y lo curioso es que ni siquiera tenía data, no tenía fecha el informe. La única fecha que había en el documento era el sello de entrada del registro de patrimonio. Entonces, bueno, no sé al final muy bien eso si fue a algún lado o no. Y además, bueno, en el informe había una serie de cosas que no cuadraban. Sí, no, ya ahora acabo. Lo que hice fue, bueno, pues hablar con Oleaga, le mandé un análisis de ese informe, de lo que yo creía que faltaba y había cosas que no ponía y otras cosas que eran verdades a medias. Entonces, bueno, pues ahí que dejé todo porque ya me asqueaba la situación. Sí. Gracias. Antes había levantado la mano para comentar una cosa. No, pero vamos a abrir un poquito más. Vale. Has cubierto bastantes minutos. Yo quiero abrir un poquito más el campo y quizás a otros temas. Vale, Rosamé. Sí, bueno, a mí me han interesado muchísimo todas las ponencias o las comunicaciones, mejor dicho, y felicidades a todos, y desde luego merece la pena que sigáis trabajando por ese campo, porque además de muy bien documentadas, han sido muy ilustrativas. Yo, sin ser una experta, sí quisiera decir, y no es mi interés, aunque parezca otra cosa, querer romper una lanza a favor del Ayuntamiento, ni muchísimo menos. Simplemente sí quisiera distinguir, que creo que puede hacerse esa distinción, porque, y si me perdonáis el paréntesis, yo recuerdo que hace años me tocó discutir en la Universidad de Deusto el escudo tradicional emblemático de Sapientia Melior Auro se sustituyera por lo que es ahora UD, ¿no? Y porque me parecía que era una pérdida tremenda, pero de todas formas yo creo que sí se puede diferenciar entre lo que es el logo, que es una marca comercial que se utiliza, que hoy en día efectivamente se hace mucha presión sobre imágenes muy modernas, y que parece que las instituciones también tienen que ir orientadas hacia ese estilismo que puede no satisfacernos perfectamente, pero por otra parte lo que es el escudo. Y en un momento he mirado precisamente en la página web del Ayuntamiento y sí, claro, está el logo actual,
pero sí he podido ver, entrando a través de escudo que habla de la iglesia de San Nicolás y del escudo de Bilbao, hablando del tradicional escudo que siempre, bueno, estos últimos siglos se ha defendido. Entonces, creo que no ha quedado desterrado el escudo de la villa de Bilbao, aunque la imagen pública pues es la de logo, que no tiene que ver nada y que se sabe que efectivamente puede parecernos horroroso, ¿no? Pero más que nada para decir que yo creo que no ha quedado totalmente fuera y que está recogido también en la página web, nada más. Yo tengo una curiosidad respecto a lo de la Comisión de Monumentos, la relación entre la Comisión de Monumentos, entre la Comisión de Monumentos y la Junta de Cultura Vizcaína, o no sé si se oye, sí se oye ahora, entre la relación entre la Junta de Monumentos y la Junta de Cultura Vasca, a veces vizcaína, es que según en qué momento se llamó de una manera o se llamó de otra. Porque sí me he encontrado algún caso de que se preocupan sobre todo por temas de lápidas y tal, pero vamos, tampoco sé muy bien la serie. Es decir. ¿Responder? Sí. Eva. No tiene nada que ver la Comisión de Monumentos con la Junta de Cultura Vasca. Lo que pasa es que hay un poco un sinsentido, porque muchos de los miembros de la comisión formaron parte de la Junta de Cultura Vasca, como sucede después con la Junta de Patronato del Museo Arqueológico, pero no tienen nada que ver. Es más, la Junta de Cultura Vasca durante un tiempo financia la publicación de un boletín, del boletín de la comisión, que la comisión nunca llega a publicar en ese periodo. O sea, que no tiene nada que ver. La Junta de Cultura Vasca se crea en el año 17. Entonces, sí que asumen en parte lo que debería hacer la comisión, que es velar por la conservación del patrimonio o por la restauración. Pero también es un poco dudoso la implicación que llega a tener la Junta de Cultura Vasca en ese sentido. O sea, en realidad en el 19, pues bueno, que haya un organismo, una institución que vele por la conservación del patrimonio, no hay claramente o implicado con las posibilidades que había. Otro. Sí. Buenas noches. Yo soy Miguel Ángel Santos y bueno, yo soy archivero bibliotecario de la Universidad de la UPV y bueno, yo quiero, al respecto del Museo de Bilbao, quisiera también hacer una reflexión que el museo que hemos conocido en nuestra infancia, el Museo Histórico, Etnográfico e Histórico de Vizcaya, perdió una oportunidad desde que, pues en los últimos 35 años, creo que en los últimos 35 años ha cambiado totalmente ese museo. Entonces se perdió una oportunidad de haber creado un museo de Bilbao y al revés, se creó un museo, se desglosó en dos museos, el arqueológico por un lado y se creó el Museo Vasco. Yo nunca entendí esa separación, pero supongo que razones habrá habido, pero la reflexión a la que yo quiero que todos hagamos una reflexión, por qué realmente el Museo de Vizcaya se convirtió en Museo Vasco y se disgregó en dos. Es una reflexión solamente que quisiera plantearla. Yo quiero traer al hilo de este comentario, desconozco también las razones por las cuales se optaron, pero hubo cierta imitación, puesto que en el siglo XIX para Bilbao la ciudad a imitar era Bayona. Bayona parecía como una ciudad más moderna. Y en Bayona existía un museo vasco y en la actualidad, sin embargo, lo han desglosado en dos, Museo Vasco y Museo de la ciudad de Bayona. Cosa que en Bilbao sugerencias no faltaron, pero fue una decisión del patronato. Quiero entender, pero habría que documentarse fehacientemente con las actas. Pero sí quiero señalar ante una problemática similar en la ciudad de Bayona, se optó por desdoblarlo y hacer dos discursos dentro del propio museo. Conservar el Museo Vasco y generar un discurso
propio de lo que es la ciudad de Bayona. En Bilbao los almacenes están llenos de objetos de historia de Bilbao. No es falta de objetos, ni mucho menos. No me he olvidado, Iñaki, ya te daré la palabra. Pero vamos a abrir un poquito el juego. Sí. No fue una decisión del patronato, es una decisión, digamos, de la Diputación. 2, el Museo de Bayona es hoy día un único museo. Sí, es verdad, tiene una vertiente dedicada a la villa de Bayona, pero dedicada porque el propietario es el Ayuntamiento de Bayona y luego es al mismo tiempo museo estatal, por tanto, o regional, perdón. Entonces, es por eso que aúna dos cosas en una. Nuestro museo, el Museo Vasco de Bilbao, es un museo que en origen, en los años 80, cuando es el boom de los museos en este país, y es cuando se tienen muy claras las ideas de lo que se quiere hacer con este país y los museos de este país, es cuando se hace un museo en el que se quiere meter historia, etnografía y arqueología, porque se considera que se va a hablar del... y la conservación necesarias para poderlo hacer. Un museo de país y un museo de Bilbao. Y no se han hecho ninguna de las dos cosas. Identifícate, por favor, Amaya. Pues, parte implicada. Soy Amaya Mújica y trabajo en el Museo Vasco. Muchas gracias. Una opinión cualificada. Pero estarás de acuerdo con que en el Museo Vasco actual, si mal no recuerdo, antes era así, no sé si ahora, 2015, sigue siendo, el 50% lo aporta el Ayuntamiento de Bilbao desde su fundación. Sí, los patronos son dos. Y había un discurso, bueno, no había un discurso muy lógico, pero dedicado al siglo XVIII-XIX de Bilbao, estrictamente de Bilbao, había algunas salas monográficas. En el museo, en los 70 no ha habido tal cosa. En los 70, me estoy refiriendo a los 70. No, no ha habido tal cosa. El consulado, sí, el consulado. Bueno, el mobiliario del consulado. Del 19 también me acuerdo. No. Sí, pero bueno. Pero bueno, si la entidad municipal es la que aporta el 50%, me parece fantástico que promueva un museo vasco, pero yo no está en contradicción para que algunas salas también tengan una atención pormenorizada a lo que significa la interpretación de la ciudad de Bilbao, sin más. Sí, las dos cosas están unidas, es decir, el país sin Bilbao no es. El país es también Bilbao y como todos los museos generalistas que ha habido en este país, tanto el de Bayona como el de San Sebastián y el nuestro, en teoría, siempre han hablado de las ciudades donde están enclavadas. Lo uno no quita lo otro, si son complementarios. No hace falta hacer más museos, lo que hay que saber es qué queremos de un museo del país. En Vizcaya, en Bilbao, eso es lo que tenemos que definir. Una vez definido eso, pues Bilbao tendrá mayor o menor relevancia dentro de la colección porque tenemos cosas para enseñar o no las tenemos.
Que es un debate ya más epistemológico. Yo pienso que las ciudades sí tienen un discurso y eso no va en contradicción con el entorno al que pertenecen, ni mucho menos al contrario. En Bilbao, en 700 años, hay unas líneas de interpretación que en sí mismo pues, parece que tiene su lógica. Ya digo, en el Museo Marítimo hay un poco de ello, pero en el resto de los museos no vemos un discurso. Yo al menos no percibo que haya una referencia a lo que es el entorno de Bilbao metropolitano. Y no estoy contraponiendo Bilbao frente a Vizcaya o frente a País Vasco, ni mucho menos. Sencillamente estoy reclamando un discurso de Bilbao, nada más, que no va en contradicción con otros más generales o genéricos. Obviamente, el discurso de historia de Bilbao tiene que hacer referencia a Vizcaya y al País Vasco, eso es obvio, como a otros, y a Castilla y a España y a Europa, etcétera, ¿no? Y América. Y en Bayona, al menos, si me reconocerás, que un visitante al Museo Vasco de Bayona entra en las salas específicas de Bayona y desde la fundación de Bayona hasta la actualidad tiene al menos una línea del tiempo, una interpretación, un algo. Y está dentro de lo que es el Museo Vasco en general. Pero Bayona tiene su propio discurso. Ojalá lo tuviéramos en Bilbao. Solamente estoy pidiendo nada más eso. Sí. Quería hacer una intervención con relación al museo de Reproducciones Artísticas, al que yo personalmente he estado vinculado porque mi padre fue el director administrador durante 25 años. Entonces, quisiera saber el proyecto de ese museo, realmente ahora, ¿cuál es? Porque realmente la colección está dividida, una parte en el recuperado edificio de la iglesia, la otra parte donde las clases, donde la sede de Conde Mirasol, y luego otra parte debe haber en algún almacén, ¿no? Entiendo que no está toda la colección completa, ni tan siquiera en el antiguo. ¿Cuál es el proyecto museístico del Museo de Reproducciones? Pues eso es lo que quiero decir, que también un museo que existía como tal, con sus limitaciones, que yo las he conocido en los años 60, 70, porque mi padre era habitual esas conversaciones de carencia de medios materiales del ayuntamiento, ni diputación, ni de personal, o sea, de estirar la peseta por todas las esquinas. Entonces, realmente cuando en los años 90 ya pues parece que es un museo ya más, que está un poco más digamos consolidado y con mayor presupuesto, resulta que se desgaja otra vez. Entonces me parece a mí que es la política museística de este país no la acabo de entender sinceramente. En vez de crear y lo que se tiene realmente hacer fortaleza, pues parece que se disgrega. Entonces no acabo de entender muy bien la política del Museo de Reproducciones.
Gracias, Artur. Son las 9, tenemos que finalizar, pero lo prometido es deuda y le tengo que dar la palabra a Iñaki, que antes le he quitado. Iñaki, breve, lo que quieras decir. Bueno, primero pedir disculpas por no haber puesto suficiente celo para encontrar la referencia del escudo de Bilbao en la página web, pero te aseguro que no la encontré. No obstante, bueno, lo voy a mirar a ver para lo que son es la ponencia publicada y tal. Luego, Eva comentaba antes de Juan Eustaquio Delmas. Bueno, Juan Eustaquio Delmas se lamentaba en los años 80 del siglo XIX de que Bilbao no le da ninguna importancia a los monumentos históricos. Y él decía en esa época que, bueno, que edificios que tuviesen más de 100 años en la época en la que eso escribía, pues apenas estaba la iglesia de San Antón, la Basílica de Santiago y poquito más. El caso es que, bueno, que de entonces para acá pues, han desaparecido más monumentos y, bueno, no se le da ninguna importancia. Y, de hecho, en el último aguaducho que ha sufrido Bilbao, que es el del 83, bueno, pues el interés por la historia del ayuntamiento, bueno, pues llevó a, en este mismo edificio, en el sótano, custodiar el archivo histórico municipal. Subieron las aguas en el 83 y se echó a perder un montón de documentación, no se hicieron las cosas suficientemente rápido y, bueno, afortunadamente hoy día, bueno, el ayuntamiento hace unos años decidió… breve, por favor, que nos echen, tenemos que ir. Sí, lo último. Compromiso es 9 de la noche cerrar. Sí. Cierra, por favor. Decidió el archivo cederlo en custodia y conservación a la Diputación y, bueno, a mí como bilbaíno me da un poco pena de que ninguna tanto como pena, somos de Bilbao, ninguna pena, me da un poco pena de que perdón, ninguna pena, venga, corta. Bueno, pero que prefiero que esté así que no mal conservado. Claro. A eso me Mucho refiero. mejor está ahora que donde estaba aquí. A eso me refiero. Que está por lo menos abierto y otros no podíamos ni siquiera entrar en el archivo. O sea, fue un gran éxito que lo pudiera gestionar la Diputación. Bueno, muchas gracias por vuestra asistencia y mañana continuamos en la segunda sesión. Eskerrik asko guztioi da bihar arte.